Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in and out again and again. I don't doubt, I sit and I plan, and I found out that I can execute if I'm driven, if I listen, if I learn all the wisdom. Read some books, something written, watch the best, teach a system I invest. Never hidden, I ain't scared, ain't no chicken, I take dares. I'll be winning, you get back what you're giving. Find the reason that you're living, what you're good at, all your gifts and what you love. Take a risk and find out what you've been missing, yeah. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose.
¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo ultra mega épico stream. Hemos madrugado, no, hemos despertado tempranito para visualizar y ver toda la información sobre el evento de Dragon. Al fin el evento de Dragon ha llegado al servidor de prueba, así que bienvenidos a todos. Buenos días, primero que nada, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Seba, Jampi? Bienvenidos, my brothers, ¿cómo están? Buenas, bro. Andamos madrugando, ya veo, increíble, nos hemos despertado tempranito. Dragon nos ha levantado de la cama temprano hoy, increíble, una cosa de loco. Pero bueno, ya andamos por acá, ya estamos ready, vamos a ver todo lo que nos trae el nuevo evento de Dragon en el servidor de prueba. Así que bueno, vamos a empezar, estamos en YouTube también, estamos en YouTube y en Twitch, en ambas plataformas. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido también. Puedes ver la nueva joya que le da el mago, porfi. Exacto, vamos a mirar todo, denme un segundito que nos vamos a acomodar bien. Vamos a empezar con todo, vamos a chequear todo, así que empecemos. Encontré la info de la joya, hago spoiler en el Discord. Toda la información que tengan sobre el evento la ponen en el Discord, ya saben. Y la vamos a estar enseñando acá en el stream, ¿no? Vamos a chequear todo un poquito. Bueno, vamos a empezar, empecemos. Saludos, bonito, vamos a empezar con el stream tempranito. Epa, muchas thank yous, Giovanni. Bienvenido para ti también, bienvenidos para todos. Así que bueno, vamos a empezar, el evento de Dragon. Para empezar, esta barra no ha tenido grandes cambios. No, mentira. Eso en el video. Bueno, para empezar, vamos a mirar primero lo primero, que es una de las cositas más importantes. Las bestias salvajes. Mentira, las bestias salvajes no. ¿Dónde fue que la vi? ¿Dónde fue que vi la montura? Acá. En Ungulados. ¿Alguno me explica por qué este potente lobo de 2 cabezas con una ultra mega cola de cristal y 2 dagas de calista están ungulados? ¿Por qué estos están ungulados? Y los lobos están en bestias salvajes. ¿Cómo que un lobo de 2 cabezas con 2 inyecciones a los lados no está en bestias salvajes? Esto no es una bestia salvaje, esto es una bestia, una pedazo de bestia es esto. ¿Estamos locos? Se llama Kale and Frake, básicamente, ¿no? Que son, bueno, los hermanos que combatían con Dragon, al parecer. No recuerdo bien la historia, no les voy a mentir. Así que bueno, esta es la nueva monturita. A mi parecer está súper chévere, o sea, se ve muy genial. Así que le doy un visto bueno al Draken, me gusta un montón. Se ve bonita, sinceramente. ¿Cómo se va a conseguir esta montura? Si es una de sus preguntas, ya estuve investigando un poquito antes de emprender el stream. Para conseguir esta montura vamos a tener que conseguir estos materiales, ¿no? Los ojitos. ¿Qué tal, Crimson? Bienvenido, ¿cómo estás? Me hubiera cagado de sueño, pero aquí estamos. Así se va a conseguir esta montura, básicamente. Lo bueno es que no se necesita receta como la del evento de Halloween, que qué pereza la receta. Conseguir las tablillas, Dios santo. Entonces para esta no se va a necesitar ningún tipo de receta, así que súper bien, súper chévere. Claro, el tema ahora va a ser el siguiente. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil se va a conseguir estos materiales, no? Así que bueno, más adelante vamos a ver de dónde se consiguen. Que bueno, como les dije en anteriores streams, ya sabemos de dónde se va a conseguir. Es exactamente justo donde les dije anteriormente. Vamos a pasar a lo otro importante, que es la joya, ¿no? La joya para cada raza, vamos a chequearlo. Por ahí Crimson ya me pasó la información de las otras razas, así que gracias Crimson, increíble, puro talento como chambea también. Así que bueno, para poder conseguir la joya, que va a ser esta, que va a ser una mejora a nuestro set de Dragon, como lo dice ahí, vamos a tener que conseguir también los ojitos y un corazón, ¿no? O sea, 5 corazones, que también se va a conseguir en los siguientes mapas. Ahora se los voy a mostrar a todos, así chequeamos. Esto es lo que nos va a dar la joya, básicamente, ¿no? Esto va a ser la joya, básicamente nos va a aumentar un 50% al... Supongo que es al dominio sobre el rayo, no estoy muy seguro, el Lightning Strike. Lo voy a traducir para los que somos español y no entendemos bien. Vamos a traducirlo a esto, así estamos ready. El daño del rayo es aumentado en un 50% y el tiempo de reutilización, o sea, el tiempo de descarga de destrucción se reduce en 1.0 segundos por cada enemigo que muere mientras se ha golpeado con él.
Sinceramente me parece raro. O sea, me está pareciendo raro porque si es una mejora al set de Dragon, ¿por qué me estás mejorando? ¿Por qué me estás mejorando el rayo? O sea, ¿por qué me mejoran el rayo si el set de Dragon es la esfera congelada? O sea, estamos raros, ¿no? Tendría que haber puesto el juego en inglés antes de empezar. Porque... vamos a poner el juego en inglés antes de empezar. Para chequear bien cuál es la habilidad que nos va a mejorar. Para ya no tener ningún tipo de dudas. Denme un segundo. Pido perdón. Esto lo teníamos que haber hecho antes, pero es de la única manera que nos vamos a dar cuenta qué habilidad es. Smoking nomás. Sí, la verdad que sí. Vamos a entrar con el servidor de prueba en inglés. Así podemos chequear. La verdad no me parece muy mal eso. O sea, no tiene sentido. Si es una mejora al set de Dragon, ¿por qué me estás mejorando el rayo y no la esfera congelada? O sea, what? Acá siento que de nuevo el Draken se volvió a equivocar fuerte. Pero bueno, vamos a chequearlo igual de todas maneras. Ok, ya tenemos el juego en inglés. Perfecto. Entonces, volvamos. Recapitulemos. Ahora vamos a enseñar la de las otras razas también. Así lo tenemos todo en vista, ¿no? De nuevo, Lightning Strike. Lightning Strike, vamos a ver qué habilidades. Esta misma. Esta misma. Lightning Strike. Básicamente nos van a estar mejorando esta habilidad. Después la otra habilidad que también vi. A ver si encontramos. ¿Cuál era la otra? La de destrucción o algo así decía, ¿no? A ver, ópalo, joya. Está. Y active. Y cooldown reduce en 1,0 segundos. Cada vez que elimines a un enemigo. O sea, básicamente nos va a estar mejorando esa habilidad en un 50%. Y va a reducir el cooldown en 1 segundo de la habilidad. Básicamente, ¿no? El tiempo activo y el tiempo activo de la reutilización, o sea, el tiempo de recarga de destrucción, se reduce en 1 segundo por cada enemigo que muera mientras es golpeado. O sea, por cada enemigo que eliminemos con el rayo, nos va a estar reduciendo 1 segundo, ¿no? De la habilidad. Como pueden ver, o sea, la habilidad tiene un cooldown de 5 segundos. El tiempo de recarga, ¿no? De 5 segundos. Entonces cada vez que eliminemos a un enemigo con la joya, nos va a reducir 1 segundo. Sinceramente no lo veo, o sea, lo veo mal. Como les digo, el set de Dragon en el mago es para la esfera congelada. Entonces, es como... si me estás mejorando el set de Dragon, ¿por qué me mejoras esto? Tenés que mejorar la esfera congelada. Pero bueno. Tocará ver si continúa así o la modifican. Recuerden que es el servidor de prueba y esto puede modificarse, ¿no? Lo más probable es que no se modifique, que se mantenga así. Entonces, bueno, ahí están un poquito la joya. Vamos a pasar a las joyas de los otros personajes. Vamos a pasar a la de los cazadores, al del guerrero y al del mecánico también. A ver si hay algunas que les guste. A mí particularmente esta del mago no me gusta absolutamente nada. A ver, un segundo. Ponerle cazador, joya. Esa joya que le mejora el caza. Ahí vamos a mirarlo también. Denme un segundo que ya estoy colocando la imagen. Empezamos. Este es el bono en los cazadores, ¿no? Es básicamente el bono que habíamos visto anteriormente. Creo, ¿no? Ahora vamos a chequearlo acá. Esta joya relanzará el sustanciamiento. Ok, básicamente lo que está diciendo esta joya en la parte de arriba es... esta joya lo que va a hacer es aumentar el bono del set. O sea, mejorar el bono. Cuando equipas las 3 piezas del fin del conjunto, obtendrás los siguientes efectos.
1,5 puntos de vida cada vez que golpees un enemigo ya marcado. Está ultra mega roto esto, ¿eh? Esto está roto. Encima, por lo que yo estoy entendiendo, o sea, te va a curar. Te va a curar la vida sin importar qué habilidades estés utilizando, ¿no? Porque acá dice solamente que lo tenés que tener equipado. Esta joya relanzará sustancialmente todo el fin del tiempo. Cuando equipas las 3 piezas del fin del conjunto, obtendrás los siguientes efectos. Así que, locura. Obviamente tenés que tener equipado el set. Si no tenés equipado el set, no te va a funcionar. ¿Y el warcito? Ok, vamos al guerrero. Vamos con la joya del warcito. Esta sí la tengo. Vamos a pasar con la del guerrero, que es la siguiente. Perfecto, estamos en el lugar. Ok. Esta sí la tengo porque, bueno, el personaje es secundario, así que está bien. Vamos a pasar a joyas, creación de Hewells, acá. Con esa podrá tanquear a muerte y fácil el caza. La verdad que sí, al cazador le viene súper bien esa joya. Es increíble la diferencia, ¿no? Entre la joya del cazador y la joya del mago, pero bueno. Perdón. Coño. Ok, Hewells, acá. Esto es lo que nos va a dar. Esta va a ser la mejora al guerrero, que ya se las voy a estar leyendo en español también. Los que obviamente la quieren chequear acá en inglés la pueden chequear. Pero bueno, la mayoría acá hablamos español, entonces vamos con ustedes. Usando el estandarte de guerra, convocará 3 caballeros negros. Cada uno con el porcentaje de salud y daño base. Con una duración de 20 segundos. Básicamente lo que van a hacer es que cada vez que utilicen el estandarte van a convocar a 3 caballeros. 3 caballeros negros. Y va a tener, por lo que yo entiendo, porque, o sea, miren, el porcentaje no lo dice todavía. O sea, dice porcentaje S. Entonces no sabemos cuánto va a ser. Pero va a ser como la típica invocación, ¿no? Por ejemplo, cuando invocan, cuando utilizan el estandarte con el manto de Dragan, perdón, con el manto del Heraldo, aparece un esbirro, ¿no? Va a ser lo mismo, va a ser en base de la vida del personaje y en base del daño del personaje. Entonces, bueno, sinceramente, no sé qué opinan ustedes. O sea, al guerrero hasta incluso no está mal si se ponen a pensar. Porque el guerrero siempre utiliza el set de Dragan. Entonces, bueno, igualmente van a ocupar este set, ¿no? O sea, no es la gran cosa. Todos hubiésemos preferido que nos aumente el daño en la destrucción, que es nuestra habilidad del set de Dragan, sí, obviamente. Pero bueno, de momento es lo que hay. Hola, buenas, ¿qué joya? Esta es la joya del set nuevo, o sea, sí, el set nuevo de Dragan, ¿no? Kutukutuku. Así que bueno. Dar joya. Ok, vamos con la del mecha. Vamos a pasar con la joya del mecánico. Guardar imagen. Entonces, bueno, para hacer un resumen sobre esta joya, ya saben, cada vez que utilicen el estandarte de guerra y tengan las 3 piezas del set mejorados puestas, van a invocar a 3 guerreros, a 3 caballeros negros del evento de Dragan, básicamente, por 20 segundos, y van a tener un tanto por ciento de daño y un tanto por ciento de vida, ¿no? Acá no lo dice, no dice cuánto es el porcentaje, pero bueno, un poquito se pueden ir imaginando, ¿no? Cómo funciona la cuestión. Entonces, bueno, vamos a pasar a la del mecánico. Mecánico, tuki. Esta es la del mecha, básicamente, ¿no? Ahora también se los voy a leer. Más poronga es del mago, literal. La del mago es horrible. Ahora voy a hacer mi devolución también de lo que opino sobre las joyas y demás, ¿no? Ok, esta es la del mecánico, básicamente. Cuando equipes las 3 piezas del fin del conjunto del imperio, básicamente el set de Dragan, obtendrás los siguientes efectos.
Siempre que alguna de tus torretas está activa, tu daño se incrementará en un 60%. Siempre que una de las torretas está activa, cosa que el mecha siempre tiene una torreta activa, el daño se incrementará en un 60%. A mi parecer, esta es la más rota. Porque un 60% es una locura. O sea, ¿what? ¿Cómo que un 60% de rota? ¿Cómo que un 60% de daño? Estamos locos. Es como ponerte y andar con esencias verdes todo el tiempo, ¿no? Lo que me estoy dando cuenta es que estas joyas no tienen cooldown. O sea, se pueden aplicar. El bono se aplica siempre, ¿no? El bono se aplica siempre, siempre, siempre. Entonces, bueno, a mi parecer esta es la más rota, básicamente, ¿no? De las 4 razas. Esto me está pareciendo una locura, sinceramente. Así que bueno, a ver si tengo que hacer mi devolución sobre las joyas. Ya todos sabemos cuál es el orden, ¿no? De las joyas. En primer lugar está la del mecánico. La del mecánico es la más rota de todas. O sea, esta del mecha es una locura. O sea, un 60% más de daño. Es increíble. O sea, ojalá a mí me hubiesen dado este bono por lanzar el guardián. O sea, que la joya me hubiese dado, no sé, un 60% más cada vez que el guardián esté activo. Yo feliz de la vida. O sea, estaría muy feliz. O sea, sería uno de los días más felices en el Draken. O sea, un 60% más por lanzar el guardián. Imagínense lo que sería eso. Sería épico. Pero bueno, no. A mí me tocó el rayito. Después, en segundo lugar, la segunda joya que más rota me parece es la del cazador. En top 2. En top 2 me parece esta, la del cazador también está muy rota. O sea, 1,5 siempre que los enemigos estén marcados. También hay que tener en cuenta lo siguiente. Que bueno, el cazador habrá que ver. Porque Glory sigue haciendo más daño por lo que estuvimos averiguando ayer. Con lo que me estuvieron diciendo. Entonces bueno, habrá que ver si con este bono la joya esta termina opacando a Glory, ¿no? Básicamente. Pero bueno, está mucho más chévere. Así encuentro yo. Así que bueno, este sería mi top 2. Este sería el top 2 de joyas. Después, en tercer lugar vamos a tener la del guerrero. La del War. Esa sería la tercera. Que es como un bono de... Está bien. Perdón, no está bien. Perdón, no está bien la joya del guerrero. Pero tampoco está mal. Es como... El guerrero utiliza Dragon. Entonces siempre y cuando que utilice el estandarte va a invocar 3 caballeros. No está bien. O sea, está mal también. Pero no está tan mal. Y la cuarta joya. Para mí la peor de todas. O sea, estamos locos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No la quiero. Es esto. El daño de la habilidad Lightning Strike, que es básicamente el rayo, Lightning Strike, va a aumentar en un 50%. ¿What? O sea, ¿qué hicieron? ¿Cómo que va a aumentar la habilidad del rayo? Estamos locos. El tiempo active de Of Destruction reduce en un segundo. ¿Cuál es la destrucción? Eso es lo que no entiendo. No. Pido perdón, No, pido perdón. Ay, chan. O sea, que pida perdón el Draken. Yo no voy a pedir perdón, o sea, estamos locos. Pido perdón porque, claro, no lo había leído bien. Igual, o sea, no es como que cambie demasiado. Básicamente lo que hace la joya es aumentarte un 50% al rayo y va a reducir un segundo siempre y cuando elimines a un enemigo con la destrucción. Arca, ¿cuál es la destrucción? Esta es la destrucción, muchachines. Esta habilidad que nadie utiliza. Vamos a ir a la... Esta habilidad que nadie utiliza
Esta habilidad me va a mejorar el set, o sea, la joya en el set de Dragon. O sea, estamos locos. O sea, ¿what? No, me está pareciendo bastante feo lo que están haciendo con el mago, sinceramente. Después, a ver, no quiero porque hay mucha gente. Pero lo voy a decir igualmente. Mucha gente se queja del mago y miren lo que están haciendo con el mago. O sea, el set estelar nuevo no sirve y ahora la joya esta tampoco nos va a servir. O sea, esta habilidad que nadie utiliza, esta habilidad nos va a estar mejorando la joya. ¿What? Destrucción y el rayo. Ambos. No, qué tristeza. O sea, canjeen flautas porque no hay chance. O sea, what? O sea, qué locura. Me está pareciendo muy malo esto, voy a canjear yo una flauta. O sea, what? Tomen flauta. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de joya? O sea, what the fuck. O sea, está muy mala. Está muy mala. ¿Qué tal lo que hicimos con la joya del mago? Hola, esa joya se ocupa con el set de Dragon mejorado o normal. Con el set de Dragon mejorado. Si no tenés el set de Dragon mejorado, no vas a poder utilizar la joya. O sea, la vas a poder equipar, sí. Pero no va a hacer efecto. Porque acá aclaran, ¿no? En la parte superior aclaran sobre eso. Que básicamente esta joya relanzará sustancialmente todo fin del mundo, básicamente todo el set, efectos del conjunto del imperio. Básicamente se va a activar con el set, ¿no? Cuando equipas, atentos, cuando equipas las 3 piezas del fin del conjunto imperio, obtendrás los siguientes efectos. Así que te toca tener las 3 piezas, tanto el manto como el casco y las sombreras equipadas para poder utilizar la joya, básicamente. Sin la joya, sin el set no vas a poder utilizar la joya. Se le fue la cabeza a los dips en el mago. La verdad que sí, Goku is back. ¿Qué tal, Arcana? Bienvenido, my bro, welcome. Encima te obliga a tener el set de dragón puesto. A mi parecer eso no está mal porque la joya está basada en el set. Así que a mi parecer no está mal que te obliguen a utilizar el set. Así que no me parece tan mal, la verdad. Lo que sí me parece mal es en la mejora en el mago y en el guerrero. O sea, what? En el mecánico está ultra mega roto. O sea, un 60% más de daño. Imagínense, o sea, el mecha tiene un 60% más de daño. Y el mago no tiene ni un 10. El cazador no tiene tanto daño, pero por lo menos tiene la regeneración, que está súper bien. O sea, el caza le sirve un montón también. Y la del guerrero es como, ok, no es buena, pero por lo menos cada vez que utilicen el estandarte se equipa. O sea, se utiliza. La del mago es como, literalmente quedó inhabilitada. Es como, no vale la pena buscarla. Yo les recomiendo, si esto llega exactamente igual al servidor de prueba, al servidor oficial, perdón, yo les recomiendo gastar las piedritas en esto, la verdad. O sea, esto me parece mucho más chévere. Esto me parece mucho más chévere que buscar la joya, por ejemplo, ¿no? La otra es que, bueno, habrá que ver cuál es el drop de las piedritas que vamos a chequearlo. Vamos a pasar a la otra parte. Andan cualquiera, esos tips nunca jugaron con magos o nos odian, clarito. Es que sí, ya esta es la segunda vez que está sucediendo. La primera fue con el set estelar. Vamos a buscarlo. Creación de equipamiento, casco. La primera fue con esto. Sacar este set que para poder activarlo hay que utilizar maná. Y si vos sos un dip que juega al Drakensang y sabe que los magos utilizamos la habilidad del Emo Mago, como que nos estás literalmente, o sea, date cuenta que el set nos lo estás inhabilitando básicamente. Así que para empezar ya el set estelar no sirve tampoco. Después, ahora es la joya, ya es la segunda. En esta hay que sacar tarjeta amarilla, en la siguiente hacemos huelga.
¿La joya cómo se consigue? Vamos a pasar a lo siguiente para los cazadores y para los mecánicos, que son los únicos que van a querer la joya, porque el resto creo que no. Los magos y los guerreros vamos a ir directamente a buscar el lobo. ¿Cómo se consigue la joya? Se estarán preguntando muchos. Vamos a pasar a lo siguiente. Habrá que sacar el lobo con el mago. La joya se consigue de la siguiente manera. Ok, estas son las misiones que no voy a tomar porque... Ok, para empezar acá vamos a tener una. Increíble. Vamos a poder conseguir una. Pero... claro, eso es una misión que no es repetible, entonces no vamos a poder conseguir todas las que queramos. Pimba, pimba. Un material se va a conseguir acá, que es el corazón. De estos vamos a necesitar 5. Vamos a necesitar 5 de estos. Entonces se va a conseguir en el campo de batalla, ¿no? Habrá que ver cuál es el drop. Como podemos ver, estamos en la dificultad normal. Estamos en normal. Bueno, esto nos lleva directamente en infernal. Entonces, a partir de infernal ya vamos a poder conseguir esto. Así que bueno, es un buen dato que tenemos. Otro material se va a conseguir acá arriba. Vamos a invocar esto. Pero sí, la verdad que es súper mal, ¿eh? No me gustó absolutamente nada, pero nada. Lo de la joya en el mago, ¿no? El otro material para la joya se va a conseguir acá adentro. Acá. Acá vamos a tener otro ojo. Ojo de la bestia, creo, ¿no? Fiat. Joya. Acá. Este sería otro. Entonces, este de campo de batalla. Este es de refugio de dragón. De acá. Tucu. Y me está faltando el amarillo y el rojo, ¿no? Vamos a ver, vamos a chequear. ¿Qué set es el fin del imperio? El set del fin del imperio es el set mejorado de dragón. Básicamente este, ¿no? Lo voy a enseñar también ya. Para que aclaremos las duditas. Este. El model fin. Después, bueno, vamos a tener también las sombreras. O sea, es el set mejorado de dragón, básicamente, ¿no? Vamos a eliminar a este dragón porque cuando matamos a este dragón aparece la segunda puerta, que es donde dan las recetas para mejorar el set, básicamente, ¿no? Tucu. Increíble, ¿eh? Estoy gastando esencias abrasadoras. Una locura. Ramper. Bien, perfecto. Vamos al refugio de dragón nuevo, ¿no? Acá se va a conseguir la otra joya. Acá se va a conseguir la otra joya. Perdón, la otra parte, ¿no? La otra piecita. Ojo del colapso, ¿no? Del colapso, básicamente. Acá vamos a conseguir el otro. Es exactamente como les dije, o sea, todos los que andan por mi stream en Twitch siempre. Yo les dije, ¿de dónde se van a conseguir las piezas? ¿Se acuerdan? Yo les dije, se va a conseguir una de cada mapa, básicamente, ¿no? Acá. Well of creación. Acá. Entonces esta se va a conseguir de refugio de dragón. Esta se va a conseguir de acá. Del dragón fantasmal, le digo yo, la verdad. Esta se va a conseguir del campo de batalla. Y la amarilla, ¿de dónde se va a conseguir, muchachines? Ya todos sabemos de dónde, ¿no? Exactamente, se va a conseguir del gran salón, a mi parecer. Yo creería que se va a conseguir del gran salón. La cantidad de perlas rojas que se van a necesitar. Va a ser una locura, o sea. Hasta cerca. Tum. Venir acá. Así que la cuarta pieza, para mí, se va a conseguir de gran salón. Como no tenemos gran salón desbloqueado porque hay que hacer las misiones y demás, no podemos ver de dónde, si realmente se va a conseguir de ahí, pero
Es un 100% que sí. La otra pieza para conseguir la joya o la montura se va a conseguir del gran salón, ¿no? Que básicamente el gran salón... Tucu, 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 tucu. El gran salón básicamente, bueno, ese es el que aparece acá, ¿no? Tucu, tucu. De acá se va a conseguir la otra pieza, a mi parecer, ¿no? Perfecto. Acá joyas. Esta amarilla de acá mismo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la amarilla del gran salón. Vamos a tener la moradita del refugio de Dragan. La roja del Dragan fantasmal, que es el mapa 2. Y el corazón, que es la última pieza del campo de batalla, que es el de acá. Perfecto. Así que esa es la manera de conseguir la joya y la montura, ¿no? También ambas cositas. Así que bueno, habrá que ver qué tal está el drop, la verdad. Vamos a ver un poquito lo de la barra. A ver, los voy a leer mientras tanto. ¿Y la joya para qué es? Acabo de entrar y no te escuché. Ok, la joya lo que va a hacer, nos va a dar una mejora a los personajes. Siempre y cuando tengamos equipado el set de Dragan, básicamente, ¿no? El set mejorado. Vamos a chequear acá. Siempre y cuando tengamos equipado el set de Dragan, nos va a dar una mejora, ¿no? Al mago, bueno, le va a aumentar un 50% en el rayo, básicamente, que es el rayo de acá, Tuki. Está ultra mega mal esto. Y le va a quitar la reducción de los tiempos de recarga siempre y cuando elimines a un enemigo con esta habilidad, ¿no? Con la destrucción. El del mago está horrible, o sea, la joya del mago está muy mal, o sea, está feísima. Después en el cazador, cuando marques un enemigo y lo golpees, básicamente, te va a aumentar la vida, te va a regenerar la vida en 1,5%, básicamente, que la del
Sí, es verdad. Hay receta para la joya, es verdad. A ver. Sí. Janus Fox in the Castle. Se va a conseguir también. Al parecer. Ahí había una misión. Que bueno, ahora lo vamos a chequear. Déjenme chequear primero esto, lo de los efectos. Así ya nos quitamos de encima esta cuestión. Ok, este se va a conseguir de la barra del acontecimiento. Y estos dos, la verdad, no sé de dónde se van a conseguir. Porque de la barra no. A no ser que los dropee Dragan. Ok, uno aparece acá. Por ende se tiene que conseguir en el evento, ¿no? Y el otro... y el segundo efecto se consigue acá. El Dem Bounce se consigue del mini, ¿no? Que es básicamente... este mismo. Entonces, bueno, este se consigue de la barra principal y este se consigue del mini evento. Y este probablemente se consiga sacando la billetera, básicamente, ¿no? Lo más probable. A ver si lo dice por acá. No tiene pinta. Perfecto. Acá está el manto, que por cierto también me tenían mucho preguntando sobre el manto. El manto sigue exactamente igual, no le cambiaron nada. Un 5% más al drop de progreso en el evento. Después vamos a tener un 50% más también en el progreso del mini. Un 10% de que te dropeen también Raven Pearl, básicamente es esto, ¿no? ¿Cuál es la Raven Pearl? Este. Sí. Un 5, un 2% y un 50%, ¿no? Porque cada material, o sea, cada barra tiene un material diferente, ¿no? Para avanzar en el progreso, entonces el manto te va a aumentar el progreso de todo. Después vamos a tener... Cuando eliminemos a Dragan en el segundo mapa, el Dragan fantasmal, vamos a tener el drop de una parte del set, ¿no? Básicamente una piel de cada parte. Que bueno, básicamente es lo que estaba en el antiguo evento, ¿no? Tucu, 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 tucu. Perfecto. Tal vez otro en el mini, exactamente. Las gemas no es necesario ir en sanguinario, porque ya no hay pases. Las gemas nos referimos a esto, ¿no? A las piedritas, al material nuevo. Exactamente, no hace falta ir en sanguinario. Estas se pueden conseguir en cualquier nivel. Quitando, bueno, esta misma que es en el campo de batalla. El nivel inferior es en infernal. Pero bueno, en infernal, en inclemente se van a poder conseguir también. Ya lo chequeamos antes. Así que bueno, eso... De hecho, bueno, vamos a entrar para enseñarles. Acá no tengo que gastar perla, así que bueno, bien. Tun, 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 tun. Acá Janus nos va a estar dando una misión nueva, esta. Kill Black Widow 5 times. Yo creo, esta es esta es la misión para la receta. Esta va a ser la misión para la receta. Con esta vamos a poder conseguir la receta para la joya. Porque esta misión no estaba antes. Entonces básicamente lo que nos está diciendo es derrotar a la Black Widow, ¿no? A la araña negra, que es la que aparece en los mapas secundarios. Tucu, tucu. Sí, en los que aparecen los mapas secundarios. Así que hay que derrotarla 5 veces y con eso vamos a avanzar en la misión, básicamente. Les voy a enseñar lo de las piedras para que chequen que se pueden conseguir en cualquier dificultad. Estamos en normal. Pero bueno, como saben, la dificultad mínima para poder hacer campo de batalla es en infernal. Entonces cuando ingresemos en normal o una dificultad similar, el campo de batalla nos va a marcar en infernal, ¿no? Porque la dificultad... la dificultad mínima que nos permite ir en el juego, básicamente, ¿no? Entonces acá se pueden conseguir. Tanto como acá en el campo de batalla, también en el refugio de Dragan, en el segundo mapa de Dragan. Y bueno, y la cuarta piel que mi intuición dice que se va a conseguir en el gran salón, básicamente, ¿no? En ese duende que se puede comprar, ok, vamos a chequear. Ven, por eso me gusta hacer stream antes de hacer el videito, porque ustedes siempre me están preguntando cositas. Así me sirve para mí después hacer el video, básicamente, ¿no? Ok, ¿qué es lo que vende este señor?
Porque claro, muchos se estarán preguntando, ¿y el manto que se compraba con Undermantes? Ok, esto yo ya lo vi antes de cámara, pero bueno, lo vamos a chequear acá igualmente. Tenemos cajitas. Tenemos más cajitas de perlas. Tucu tucu. Tenemos progreso al evento. Tenemos el barril, la montura. Y listo. Esto sería todo. No tenemos ninguna cajita con Undermantes, ni mucho menos. Vamos a chequear también la tienda para que se quiten de duda todo. Acá no hay nada. Esto es lo mismo. Estos son gemas, equipamiento, evento. Tenemos de nuevo progreso. Tenemos cajas de perlas. Tenemos perlas rojas. Llaves de cocina y demás. Eso sería todo. No, al parecer no hay manto. No sé si alguno se acuerda dónde se compraba el manto antiguo con Undermantes. Si alguno se acuerda y me dice, que lo agradecería, ¿no? Para chequearlo si está. Pero de momento no tiene pinta. Acá tenemos... Ok, vamos a chequear todas las recompensas por las dudas. Para quitarnos de dudas. Esto ya lo chequeamos, pero bueno, vamos a mirarlo de nuevo por las dudas. Tucu, listo. Con monedas de la comunidad tenemos esto, que es básicamente un efecto. Tenemos acá manto. Esto sigue todo exactamente igual. No hay nada nuevo. Perfecto. Vamos a chequear al Genop. Con Drakens, a ver si hay algo nuevo por allá. Tucu, tucu, tucu. Tenemos esto que bueno, son las personalizaciones del antiguo set de Dragon. Todo esto. La Genova no está, la Genova está acá. Básicamente nos va a estar vendiendo esto, partes para la mascota, cajas de perlas y demás, ¿no? Los ponis y pasajes infernales. Vamos a chequear por último al rey allá arriba. Así ya nos quitamos como todo básicamente. Este no va a vender nada porque no está el pase de temporada básicamente, ¿no? Se compraba con ese duende dentro del mapa por 15.900 Undermantes. ¿El manto no era terminar las misiones? ¿Te lo habilitaba? Creo que sí. No estoy seguro. Creo que era con misiones. Me suena que sí. Debe ser terminando todas las misiones. Aparece, ¿no? El manto para poder comprarlo con los Undermantes. A mí me suena que sí. Así que bueno, tocará terminar las misioncitas. Y podremos comprar el manto que dura 3 horas para poder conseguir pieles. Básicamente, ¿no? Piret. Ok, acaba de llegar Kirito. ¿Qué anda haciendo Kirito? Painful. Vamos a entrar. ¿Ya sacaste la nueva joya o es runa? Es joya, es joya. ¿Qué tal, Alex? Bienvenido. Welcome, my bro. Acaba de llegar Kirito, así que bueno, vamos a hacer un poquito del evento. Como hicimos con aniversario, supongo. Y veremos. Es runa, Yato. ¿Tiene manto? De momento no hay manto, pero me están diciendo por acá, por el chat, que para habilitar el manto, para poder comprarlo, hay que terminar las misiones antes. La verdad no lo recuerdo yo sinceramente. Pero a mí me suena que de que se podía comprar, se podía comprar. Así que bueno, veremos a ver si hacemos alguna que otra misión. Vamos a empezar con esto un poquito. Ya tiene todas las misiones. Me falta la de los mapas. A ver, un segundo, que se me fue la musiquita. ¿Dónde está mi musiquita? Ahí. Vamos a abrir las puertitas. Abramos las puertas. Así empezamos con esto, ¿no? Para empezar siempre recuerden, hay que ir a cada parte de puertas, ¿no? A las 4 puertas. ¿Dónde tengo esa misión que no la veo? Acá. Después nos van a mandar a invocar cada estatua, entonces para poder abrir cada puerta, ¿no? Esto siempre lo más recomendable es ir en grupo, para no gastar perlas, pero bueno.
Aún así las perlas se farmean bastante rápido, entonces no pasa mucho por gastar alguna que otra perla de más. Pero sí, lo ideal si uno quiere como ahorrar y tenés un grupito de amigos, es como cada uno va por un sitio y listo. Vamos a abrir las 4. Con permiso. ¿Qué tal, los killers? Bienvenido, Maybro, ¿cómo estás? Bienvenido a Yato también. ¿Cómo será el evento? Los únicos cambios que ha tenido el evento... Para que estamos, bueno, empecemos a dar un poquito mi devolución, lo que yo opino del evento. El único cambio que tuvo el evento fueron 2. El primero es la montura nueva. El lobo con 2 cabezas, que ya lo enseñé. Y el segundo es la joya. Esos son los 2 cambios que tuvo el evento. Después, lamentablemente, el evento sigue exactamente igual al que vino este año, ¿no? Hace poquito, hace unos meses. El evento sigue exactamente igual. Los 2 cambios fueron eso, la montura y la joya. El resto sigue exactamente igual. Ok, acá hay que invocar, como les dije. Perfecto. Voy a invocar yo lo de arriba, creo. Así avanzamos más rápido. Como les digo, ven, en grupo es como mejor. Invocar los 2. Solo tenía que estar grabando, pero bueno. ¿Qué tal, Sam? Bienvenido, Mayro. Welcome. ¿Cómo estás? ¿Cómo les baila? Increíble. Perfectamente. Eso se ha añadido, así que no han cambiado nada. Pero ese manto sirve para farmear las rocas. El manto no. El manto no sirve para farmear las rocas. Acá les voy a enseñar el mantito para que vean. Acá está el manto. Aumenta aumenta el porcentaje de progreso en la barra. Y el último efecto, el efecto de abajo, es el mismo efecto que tenía el manto en el anterior evento, ¿no? Básicamente. Que es cuando eliminas al dragón del segundo mapa, el dragón fantasmal. Te van a dropear una parte de cada pieza, básicamente, ¿no? Una del manto, una del casco y una de las sombreras, básicamente, ¿no? Eso sería todo lo que va a hacer el manto. Aumentarte progreso y darte pieles cuando elimines al tercer dragón. Al segundo dragón, perdón. Está complicando la vaina, ¿eh? Está el mini. Así que bueno, hoy vamos a hacer un poquito de esto. Para que vayan viendo, ¿no? Los que no conocen el evento de Dragon y demás. Cómo es también hacer misiones y demás. No creo que me ponga a buscar el set, la verdad. Es bastante locura. Acá creo que faltan más enemigos, ¿no? Sí. Falta esta otra parte del mapita. O sea, sería bien chévere, la verdad, intentar conseguir el set, sí, obviamente. Pero bueno, es bastante locura. Más que nada teniendo en cuenta que el evento viene a los servidores oficiales el jueves, en unos días. Entonces, bueno. Ese mago está con ayuda externa. Por lo que leí, en la arena están dropeando el set de Dragon para equiparte el personaje en el servidor de prueba. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo? Por eso no va a llegar en el live ni en pedo. ¿Cómo así en el campo de batalla están dropeando el set? Si lo dejan me sirve para mis peques, no me quejo. Así los armó al toque. ¿Cómo así en el campo de batalla? Vamos a excavación primero, ok. Voy a probar. ¿Estamos seguros de eso? Pero ¿cómo así? ¿Te lo están dropeando entero al set? ¿O cómo?
Dame un segundo que tengo que entregar las misiones, Kirito, No se nos cumple. Las 3 piezas. ¿What? Kirito, vos tenés el set de Dragon. Me están diciendo que en campo de batalla están dropeando las 3 piezas. ¿Será real? Mentira. Están diciendo que es mentira, ¿Real o mentira? ¿Real o, no o fake? Si quieres voy una vuelta en Sangui. Si querés, probar. Para testear, ¿no? Un poquito. Con joya y la montura también. Recién fui y me dieron 2. A ver, Crimson mandó un link. Parece que es real, Kirito, Prueben, salen los dos. Upa, pará, porque esto puede estar muy interesante. O sea, si realmente lo están dropeando... lo quiero, Pero Arca, ¿cómo lo vamos a conseguir? No sé. No creo, está confuso. ¿Será? Ah, lo voy a intentar, Lo voy a dar todo de mí para poder lograrlo. Voy en Sangui, a ver si... a ver si solo lo dan una vez. Ok. Y el de Glory lo dan igual, ojalá. A ver, voy a mirar, también. Tanzuko, ¿qué tal? Bienvenido, Mayuro, ¿cómo estás? ¿Sabes algo de la nueva joya? Sí, está la nueva joya ya implementada. En el mago le va a aumentar un 50% al rayo y le va a quitar la reducción de tiempo de recarga a la destrucción cuando elimines un enemigo en estabilidad. Así que en el mago está ultra mega mal. Presten atención lo de la joya para los que andan con la duda, si ya lo explico de nuevo y aclaran dudas. Va a ser un 50% más en el rayo, la verdad está súper mal y le va a quitar el tiempo de recarga a la destrucción cuando elimines a un enemigo, básicamente, ¿no? Eso es lo que va a hacer la joya en el mago. Está ultra mega mal, o sea, está feísima esto, o sea, no sirve, sinceramente no sirve. Después en el cazador, cuando un enemigo esté marcado y lo golpeen, básicamente le hagan daño, les va a regenerar la vida en un 1,5%, básicamente. Esa es la del cazador. Después en el guerrero, cuando utilicen el estandarte de guerra, van a invocar 3 caballeros negros. ¿No puedo hacer esto en Sangui? Van a invocar 3 caballeros negros del evento de Dragon que van a combatir con ustedes durante 20 segundos. Está mal, sí, está mal. Pero bueno, peor está la del mago. Y al mecánico, cuando tengan una torreta activa, les va a aumentar el daño en un 60%. Entonces esa es la mejor joya de momento. Yo me metí acá, pero yo no sé si soy capaz de poder hacer esto, ¿no? Yo creo que sí. ¿O no? Sí, lo importante de la nueva montura, ¿cómo se consigue la nueva montura? Así. Así se consigue la nueva montura. Con esto, básicamente, ¿no? Que básicamente con las piedritas. Cada piedrita te la van a dar en un diferente mapa de Dragon. Esta, en teoría, va a ser en el Gran Salón. Esta es en el refugio de Dragon. Y esta en el mapa 2 de Dragon, ¿no? El Dragon Fantasmal, donde dropean las recetas para mejorar el set. ¿Puedes mostrar la página del evento? Sí. Esta sería la página del evento, básicamente, ¿no? Estas son las recompensas, un poquito tucu. Pues tenemos estas otras. Huesos de Mortis. Cofre de joyas. Huesos dan poquitos, dan 40. Y ya. Después vamos a tener el efecto. La mascota. Tenemos el Dragon Soul, que es básicamente para crear el set. Y poco más, ¿no? Esta sería la del mini evento. Van a dar perlas para poder ingresar a Dragon. Más Dragon Soul para el set. Y el efecto, ¿no? Básicamente. Alguien se va a quedar sin joya, parece. Y la pet. La mascota no sé dónde se va a conseguir. Eso también es otra cosa como que tengo ahí mi duda. La verdad no sé dónde se va a conseguir la mascota. Porque de momento acá de crafteo no la estoy viendo. La verdad. ¿Cómo se llamaba? Cream no sé qué. La mascota no sé dónde se va a conseguir, sinceramente. Probablemente de alguna caja o de algún Cream Raven.
La verdad no sé. La mascota sí. ¿Puedes ir a montura y enseñar la montura? Sí. Les enseño la montura también, ya que estamos acá. Esta sería la montura nueva. Que básicamente es el lobo de 2 cabezas, ¿no? Como nos dijo Dacore anteriormente. Está súper chévere, la verdad. Se ve muy bonita. Es muy, muy bonita. Entonces, bueno, a mí que soy mago, sinceramente prefiero craftearme la montura antes que craftearme la joya esa que está toda rancia. Estoy pensando seriamente si sacar la montura en vez de la joya. Yo saco la montura sí o sí. Es que la montura está muy bonita, o sea, está muy bonita. Está muy chévere. Creo que será con dinero. Probablemente la mascota sea con dinero, sí. A ver, ok. Ahora denme un chance que voy a probar si puedo hacer esto en sanguinario. Tengo esencia abrasadoras. Ok, uff. Yo creo que sí lo puedo lograr. O sea, una vez para conseguir el set lo puedo hacer, o sea. Activar la ayuda externa. A ver, no voy a leer el chat, en lo que hago esto porque lo quiero hacer a la primera. No tener que volver a entrar. Y locura, si no. Al terminar el mapa salen 6 voces que se invocan con una perla roja. Eso es nuevo. No, ¿de verdad? Ok, hay algo nuevo en el campo de batalla, ¿eh? Lo que me está diciendo Kirito. Así que bueno, lo vamos a testear ahora. Okay. Increíble. Las perlas rojas se compran con Drakens porque... A ver. Me dio una runa de esas de las nuevas, ok. Ok, sí puedo comprar. Ok, está bien, está bien, está bien. Justo, ¿eh? Porque no tengo muchas perlas rojas y si Kirito me está diciendo que se invocan con eso. Al parecer sí cambiaron algo entonces, ¿no? Pusieron algo nuevo ahí. Así que bueno, vamos a ver, vamos a chequear. Acá tenemos un problema. Ok, no tenemos ningún problema, Botirofo. Me dieron el manto de Dragon. ¿Sí? Sí dan el set, ok. Ok, al parecer sí dan el set, muchachines, ¿eh? Confirmamos. Pero es suerte. Ok, uff. Igual, o sea, por más que sea suerte, lo voy a tratar de conseguir, ¿eh? Ah, me serviría... no hay chance. Que me muero. Por más que sea suerte, quiero... lo quiero conseguir, ¿eh? Porque está muy fácil, ¿no? ¿Sí? De las amarillas, una morada y 2 mantos. Ok. Ok, le vamos a aplicar bastante a esto, entonces. A ver, no creo que esto llegue igual al servidor oficial. No creo, la verdad. Porque estaría como muy roto, ¿no? Conseguir el set tan rápido. ¿Cuál sale ahora? Ok, sale ese. Ok. Perfecto. Focus a la montura. Que la montura está muy chévere, la verdad. El único que no podría como focusear la montura es el mecánico. Porque el mecha, o sea, un 60% más de daño. Estamos locos, o sea, what? Está muy buena la joya en el mecánico. Para mí hay que nerfearla. No sé qué opinan ustedes, ¿eh? Eso tendría que ser nerfeo. Todo merece un nerfeo. No, mentira. En realidad, lo que realmente debería pasar es que mejoren las otras. Coño, me quitaron la segunda oportunidad. Qué susto que me pegué.
¿Qué fue lo que me pegó y me hizo tanto daño? Más en la última, o sea. Okay. Ahora es cuando se pone picante la cosa, ¿no? Ahora es cuando tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Y se la guía. Con tranquilidad, ¿eh? Paren. Ya los atiendo. Atentos, ahí. Vamos primero con este. Todos sabemos que me voy a morir, ¿no? No, ese tiene fuego. Ok, necesito matar gente, ¿no? Ahí. Uno menos, otro menos, perfecto. Ahora sí. Ay. Perfecto. Ok, en teoría ahora viene el último, ¿no? El final. Viene el jefe final. A ver. Que venga ese. Lo estoy esperando. No tengo la Singu, no, mentira, no lo estoy esperando. No tengo la Singu. A ver. Ahí. Opa, ahí, quédate. No, era mentira, Era mentira. Era una bromita. ¡Ey! No hay chance. Cúrate. Qué miedo. A ver. Encima, cómo me patina el personaje es una cosa de locos, ¿no? Ay, Dios santo. Todos sabemos que me va a matar, ¿no? O sea, todos están queriendo que yo que me mate. No. A ver, compórtate. Pégale al guardián. No, a mí no, al guardián. No hay chance. Lo bueno es que le aguanto un golpe, entonces. Lo malo es que no se muere. O sea. Y no se aturde tampoco, o sea, no lo puedo stunear. Oh, bueno. A la que me mate para sacar el clip del año, ¿no? Increíble. No hay Gris. Hay que cambiar cosas, ¿eh? Qué lindo. En el Discord están lloviendo las críticas a la joya del mago. Capaz la reworkean. Es que la tienen que reworkear, la verdad. Está súper mal. Hay que cambiar de tema. ¡Qué tristeza, Dios santo! A ver, voy a cambiar cosas para poder hacer esto. Por los puntos de ayer. ¿Cómo que el karma? ¿Estamos locos? Yo los trato bien a ustedes. ¿Qué me puedo poner para poder lograr esto?
Una más que ya sale. Increíble. A ver, un segundo, un segundo, un segundo. Pero esto me daña el viento helado. Pero no lo queremos. Listo, ahora sí. En las amarillas, una morada y 2 mantos. Ok, eso ya lo leí. Está difícil el drop. La verdad que no lo sé. A ver, ¿lo hago en sanguinario o lo hago en inclemente? Más de chill. Sanguinario, ¿no? Es que aguanto muy poquito. Aguanto demasiado poco. Sanguinario, increíble. Un poquito de crítico ayudaría, es verdad. Comprar buff de vida. Ah, ok, uff. Increíble, Increíble los de YouTube como están piloteando más que los de Twitch, Los de YouTube pilotearon con lo de los buffos, Son buenísimos. Pero ya entré. ¿Acá no se pueden comprar? Me salgo y los compro. Me gasté una perla, pero bueno. Los de YouTube, increíbles, son buenísimos los de YouTube, Los que están en Twitch, nada, reportados a todos. Todavía no me dieron una buena. Ok. Un punto para YouTube, 1-0. ¿Este es el mejor? Este es el mejor, listo. Voy a comprar de vida porque... o de crítico. Yo creo que de vida, como para ir un poco más tranqui, la verdad. La mascota ya tengo la de crítico, por cierto, Que me pusieron también por ahí. ¿Dónde está? Acá. 14% más de crítico. Creo que no es la mejor, ¿no? Arriba. 22% más de crítico. Y bueno, y hasta ahí llegamos, ¿no? Con la arañita. No tenemos más. No hay más creceritas. Así que bueno, vamos a intentarlo una vez más. Te lo dan en el nivel que vas. Increíble, Mira cómo canjean flautas. No necesitas crítico. No necesitas no matar. No necesitas aguantar, sino matar rápido. O sea, ¿qué opinan? ¿Crítico o vida? También estoy en YouTube. ¿Crítico entonces? Ok, vamos crítico. Bien. Voy a confiar en ustedes, Crítico, crítico. Estoy en la televisión, no me dejas escribir. Las de YouTube mejor, Vamos a comprar de crítico. Se compran en Harlon, ¿no? Si no me equivoco. Ok, vamos con los de crítico. Si el Draken me carga, ¿no? Si el Draken no me carga, pues nada. Te está costando, Tocó volver al cel. Que nada, que las de Twitch son God también, Me gusta pelearlos un poquito porque si no se me aburren. Y este, ¿no? Sí. Ok, ya tenemos 1 y 1. Llegó el momento. A ver, igual de crítico miren cuánto tengo. Tengo 100.000. No es como que la cosa esté bien. La verdad, la cosa está muy mal. Estamos como en decadencia. Pero bueno. Por ahí me dieron un guante, ¿no? Yo creo que este guante es mejor, ¿no? No, es que esto está mejor. 4 cascos y 2 mantos voy. No hay chance. Yo voy 0 mantos. Ok, creo que estas botas son mejores, ¿no? En realidad da igual, porque... Sí, da igual. Bueno, empecemos.
Ok, ahora sí, concentración. Vamos a activarnos los bufos. A ver en cuánto quedo. Escuchen, si me activo esto, ¿pierdo algún bufo? ¿O me lo puedo activar? Si yo me activo esto, ¿pierdo los bufos de acá abajo? Creo que sí, ¿no? ¿O no? ¿Alguno sabe? Si me activo esta tartita, ¿pierdo algún bufo de crítico de acá abajo? ¿O no? Pierdes el del remedio, creo. Ok. Está bien, está bien, está bien. Vamos a mantenernos con crítico entonces. Un libro que da crítico, ¿no sería mejor? Pasa que con un libro ya de crítico creo que sería mucho, la verdad, ahí sí me moriría de un golpe. Ahora por lo menos estoy aguantando uno. Ahora por lo menos un golpe estoy aguantando. Otra cosa también importante es que me quitaron la segunda oportunidad, ahora que me estoy acordando. Entonces, bueno. La segunda oportunidad la tengo que guardar hasta el final, ¿no? Un poquito. Y se pierde, ok. Ok, no voy a leer más hasta que no termine la ronda. Porque si no, se me complica, ¿eh? Si no, estamos en problemitas. No hay chance, es increíble, ¿eh? Necesito cambiar al mismo tiempo con la Singu. O sea, lanzar la Nova y la Singu. Y ahí sí puedo hacer bastante más daño, ¿no? Yo me acuerdo que igual en el último jefe, el que aparece al final que me mató recién, a ese yo le tiraba con pirobolas antes. Cuando estaba lo del Infernal 7, que había que hacer esto en esa dificultad. Yo me acuerdo que le tiraba con la piro, ¿no? Para no arriesgar. Y poderlo hacer una ronda, por lo menos, para completar el logro. Eso estaba bastante caótico, me acuerdo. Era bueno, chévere, la verdad. Era como un logro ahí personal. El poder hacer una ronda, aunque sea en ese mapa. No quiero que se teletransporte. Mira. No, bueno, lo que me pegó. Qué miedo. ¿Qué tal, Dacore? Bienvenido, my bro. Dije que no iba a leer y es una adicción leer el chat, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? Ok, uff, no, ese no, ese no. Ese caca, malo, malo, malo. Malo, malo, no nos gusta, nos cae mal ese. Ese malito, 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 muy malito. Ese malito, malito, malito. El que tiene fuego, malito. Lo queremos lejos. Ok, uff, malito, malito, malito. No fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos. Malito, malito. Nos cae mal. Si explota de fuego nos cae mal. No puedo cambiar al... Ahí está, ahora sí. Okay. Ya le das a la beta. Leí varios informes, sí, le estamos aplicando acá un poquito.
Andamos acá haciendo un poquito sobre esto. ¿Pudiste ver algo de las joyas, Dacore? Me imagino que sí, ¿no? La verdad que tengo que... Te tengo que decir, o sea, el tema de la joya del mago me parece como súper mal, ¿no? Igual me imagino que ya habrás recibido muchos comentarios sobre eso. Me imagino que están los 200 maguitos en el Discord ahí quejándose. Pero me parece bastante mal el tema ese de la joya en el mago, la verdad. Por lo menos en las otras razas siento como que sí está un poquito utilizable. La joya, en este caso. Pero en el mago es como... Uff, está malita la cosa, ¿eh? Después el resto de las cosas... o sea, lo veo bien. De momento. Por lo que estuvimos viendo hace un rato, ya no sé cuánto llevamos de stream, una horita creo. El resto de cosas, la verdad, de momento no lo estoy viendo nada mal. Pero bueno, lo de la joya del mago, la verdad que sí está un poquito cuestionable. La del guerrero es como... Ok, la del guerrero también podríamos decir que no está bien como tal. Pero bueno, por lo menos está como utilizable. En la del mago con el tema del rayo y la aniquilación. Es como... Y ahora viene mi archienemigo, ¿eh? Ahora viene el loquito. No vi nada de la joya todavía. Ah, ok. Pero sí. De momento de las 4 joyas, o sea, de las 4 razas, la mejor obviamente es la del mecha, que te da mucho daño. La del cazador, que te regenera vida, o sea, está súper bien también. La del guerrero es como, ok, normalita. Ya que, bueno, cuando lanzas el estandarte, invocas caballeros negros. Ok, mi archienemigo, ¿eh? Se quita muy rápido el stun, no me gusta eso. ¿Cómo hago para combatir contra este señor? Sí me activé los bufos, ¿no? Sí. Está muy rápido. Coño. Ah, es que no sé si voy a poder hacerlo, ¿eh? ¿Cómo hago para ganarle a este señor? A ver, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? A ver, amiguito, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para poder ganarle? Una vez, aunque sea. Una vez lo quiero matar. Ok. Necesito que salte ahora. Salta. Mira. Ok, ya le encontramos el truco, ¿eh? Era pensar un poquito nomás. A veces nos cuesta, pero ya estamos ready. ¡No! Ah, lo voy a tener que hacer en inclemente, no hay chance. Ah, estoy muy triste, huevón. Estoy muy triste. ¿Por qué no usas fuegos con el guardián de fuego? De golpe los matas. ¿Con fuego le tiramos? Ah, qué rabia que me da. Ahora lo quiero hacer con hielo. Lo quiero hacer con hielo. Ah, no puede ser. Se me calman con las flautas, estamos locos. Ah, estoy muy triste. Asco que me dan. Dios santo. Me voy a poner los de vida, Este no me va a volver a matar. Poner a Singu también. Vamos a ponerle a esto también. ¿A qué más le ponemos? Vamos a hacer así. Ok.
Tenemos esencia roja de hielo también. Ok, vamos a traer esta otra roja por si hay que hacer más de hielo. Llegó la Mariel, Lo que faltaba, no hay chance. Vamos a probar con hielo y fuego. ¡Ya! No puede ser. A ver, tenemos bien puesto acá. Sí, sí, sí. Me va a poner vida, lo lamento. Los que querían crítico, lo lamento. Que me da más vida. Esto se logra porque se logra, igual no me subió nada de vida, o sea, qué poquito. Buen día, chicos. 5. ¿Les gusta madrugar? Obvio. Estamos bien madrugadores. Ando farmeando velos del sueño con sueño. ¿Viste la montura? La montura está muy chévere, la verdad. La voy a volver a enseñar. Para los que no vieron, acá está la monturita. La montura está muy épica. O sea, está muy bien, está muy buena. Pero bueno, perdónenme porque yo, o sea, necesito hacer esto. O sea, lo necesito. Yo hoy no me voy sin hacer esto, aunque sea una ronda en sanguinario. Una ronda, o sea, yo voy a lograr hacer esto. La de hielo no me la voy a poner todavía. ¿O sí? ¿La ponemos o no la ponemos? ¿La ponemos o no la ponemos? No. No, porque no tengo tanta. A ver, un segundo, ¿Dónde tengo la roja? Acá. Esto se logra porque se logra, o sea. A ver. No, bueno, que me muero, que ya me estoy por morir. Bueno, vamos a ir en Infernal a buscar el set. Lo tendréis difícil de conseguir. Tiene... Pero ¿por qué difícil? ¿Tiene un drop bajito? ¿Las piedritas? ¿O por qué? Voy a ir a Infernal. Se acabó. O sea, pagando. Quiero recordar que algunas son de pago. ¿Algunas son de pago? ¿Sí? Que si no tienes 6 de sobra no puedes abrir. Ah, me las compro con Dragon. O sea, voy a ir en Infernal. Se acabó. Se acabó. Voy en Infernal. Se acabó. Se acabó. Me voy en Infernal. Estoy enojado. Acá sí lo voy a lograr. Después le vamos a ir subiendo la dificultad. Pero por lo menos quiero hacer una vez para testear. O sea, quiero chequear. O sea, quiero ver lo que pasa al final. O sea, al final pasan cosas diferentes al juego que estamos acostumbrados. Al evento antiguo. Hay cositas nuevas. Entonces, bueno, quiero enseñar eso, básicamente. Ah, qué tristeza. O sea, me quedé muy cerca las 2 veces. Me quedé muy, muy cerca. Asco. A ver, igual todos tenemos 100% claro de que hoy yo no apago stream. O sea, no apago stream si antes no hacer una ronda en sanguinario del campo de batalla. O sea. Todo lo tenemos clarísimo eso, ¿no? O sea. Si no tenés 6 de sobras no puedes abrir nada. Pero te pide exactamente 6. Ay, tengo una. Pero me las puedo comprar con Draken igual. Total, si hacemos el evento después recupero. Ay, qué...
Si no me las compro con Under después para la ronda de sangre, o sea, no pasa nada, ¿no? ¿Cuánto cuestan en sanguinario? ¿Cuántos Enderman te cuestan, digo, las perlas rojas? Uf, están caritas igual, ya no sé si quiero comprarlas. Pero bueno, una ronda quiero probar, quiero testear. Una rondita al menos. Increíble, ¿eh? ¿Imaginan que me mata el de Infernal también? Ojalá, ¿eh? No tengo el disparo rápido sin CDs. ¿El rápido o el pesado? ¡Ay, qué tristeza, qué tristeza! Ojalá que el de Infernal me mate también. Ok. Perfecto. A ver el tontito. ¿Dónde está el tontito? Acá está el tontito, perfecto. A ver, vení. Vení. Bueno, ahí te quedas quieto ahí. Listo. Quieto, 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 quieto. Tenés que si le aguantara los golpes. Vale. Ah, qué fácil está esto. Esto es tan sanguinario, ¿eh? Esto es sanguinario. Ah. Opa, miren, me dio una pieza. Fallen Heart. Me dio un corazón. Tenemos un corazón, people. Tenemos un corazón, gente. Qué fácil que está esto, ¿eh? Que le suban la dificultad. Ok, y acá están lo que decía Kirito, ¿no? Requiere una perla roja, básicamente, ¿no? Para poder invocar esto. Ok, son 6 en total. A ver, voy a invocar uno. Ah, no hace falta matar. Ok. Opa, me dieron... Epa, miren, me dieron otra. Esto me imagino que en el servidor oficial no se va a conseguir así, ¿no? Dakori, no sé si seguís por acá. Me imagino que esto no se va a conseguir así, ¿no? El workshop. Lo ideal sería que lo hagan Sangui entonces. Opa, tenemos el casco. Con esto tengo más vida y más armadura. Opa. Dame word. Yo creo que yo ya puedo ir en sanguinario, ¿eh? Creo que ya puedo ir en sangui con este casco solo. Muy fácil. Upio, perdón, la alarma. ¿El qué? Ah, no sé si te fijaste, cuando terminé la ronda en el campo de batalla aparecieron 6 estatuas. Cada estatua la podés invocar con una perla roja y te va a dar algo. La primera que invoqué me dio un corazón. La segunda me dio un ojo y la tercera me dio el casco de dragón. Me imagino que esto en el servidor oficial no va a estar así porque sería una locura. Digo yo, ¿no? Ah, me dio el casco en la última. Creo que lo voy a intentar en sanguinario nuevo, ¿eh? Pues no lo sé. Ni cagando. Te dio el casco sin juntar los ingredientes, sí. Pero bueno, es como les digo, para mí esto va a estar en el servidor de prueba solamente. No creo que esté... No creo que sea así. Y sí, eso le gusta a mis peques. Como esto llega así al servidor oficial, o sea, todo el mundo va a poder conseguir el set muy rápido, ¿no? Sin necesidad de... a ver, un segundo porque quiero chequear, o sea... ¿Tengo para conseguir 6 perlas? Me gasté muchas perlas haciendo esta tontería de entrar y salir, entrar y salir. A ver, me va a estar todos los Drakens. Lo lamento.
Ok, listo. ¿Será que me da ahora? Tengo 1.800.000 de vida. A ver. Vamos a probarlo. Apuesto que no saben lo que están dropeando. Igual como dije antes, lleva mucho tiempo ya el set de Dragon, no lo veo malo. Ojalá que sí, o sea, sí. Pero bueno. A ver. A ver, concentración. Que en esta lo logramos. No tengo musiquita, F. Ah, tengo 1.800.000 de vida ya, o sea, estamos súper bien. Con aguantarle un golpe, o sea, a mí ya me basta y me sobra, creo yo. Cosa de que me dé tiempo a potearme y correr y... ajá. El tema es que cuando me mata de un hit, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Porque si me pega estoy muerto. Pero por lo menos una ronda... Aunque bueno, no... O sea, van a ser más de una ronda, porque si quiero conseguir el set completo... Turu, 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 tun, tun, tun. A ver, un segundo voy a poner musiquita, porque si no... Me duermo. Toca terminar las misiones. Ahí dan perlas rojas. Ok. Igual también, tío, como me den las sombreras, estamos listos. Lo malo es que para mejorar el set te piden las pieles, ¿no? ¿No dan pieles acá? ¿No puedo fundir un set repetido y que me den las pieles? Así me mejora el set en el servidor de prueba. Tuque, 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 tuque. Perfecto. No, bueno, tiré el control mental y no pasó nada. Qué tristeza, ¿no? A ver, vamos a poner eso ahí. Vamos a poner esto acá. Esto acá. A ver, con permiso. No saltes. No saltes. Qué asco. No hay chance. ¿No harán un set de Glory de casualidad por acá también? A mí me gustaría un set de Glory. Bueno, lo que estaría chévere sería en el guerrero conseguirlo, ¿no? Porque el guerrero como no necesita más nada. Y puedes conseguir el set y ya. Increíble. Pero bueno, mi guerrero es nivel 55, entonces ahí estamos como en problemas. O sea, me tocaría como subirlo y todo el show, ¿no? Para poder conseguirle después el set. No sé si quiero subir un personaje 50 niveles en el servidor de prueba. Pero sería lo ideal, ¿no? Para después probar las cositas.
Que si lo agarro bien con el combo, o sea, lo mato rapidísimo. Pero claro, ese es el problema, agarrarlo bien con el combo. Tuki, tuki, tuki. Ok, ahí en breve los leo, A ver, un punto de descanso. A ver, vamos a descansar, vamos a planear bien la estrategia. A ver, ¿qué me comentan por acá? Si está en el oficial las 2 temporadas, esas monedas me servirán para comprar cofrecitos fantasmas. Pensé que las quitaron, pero no. Volvió Dragan. Esto es el servidor de prueba, my bro. Entonces las piedras están tocando muy rápido acá, sí. Ahora te enseño igual. Bueno, a ver si puedo hacer la ronda para enseñarles dónde es que están dando las piezas y las piedras, ¿no? Como tal. Ok. Entonces en el servidor de prueba, ¿no? El evento de Dragan. El evento al servidor oficial llega el jueves, en unos días, básicamente. Ok, llegó el momento. Llegó el momento. Atentos. Tranquilidad. Vamos a tirarle el guardián. Ok, ahora tiene que saltar. A ver si salta. Ahí está. Tiramos esto así. Y esto así. Hacemos así. Y le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos. Perfecto. Ok, tiró la piel de dragón. Él antes no tiró la piel de dragón, Eso no, como que no me termina de gustar. Ok, a ver. Y toca la arremetida queremos. Esa. Entonces ahora hacemos así. Así. Y así. Y le pegamos. Le pegamos, le pegamos, le pegamos. Perfecto. Le pegamos más, le pegamos más. Le seguimos pegando. Okay. Él ahora ya cargó sus poderes de nuevo. Ya está en modo Goku. Así que hay que esquivar. Ahora tiene que venir el salto. ¿Dónde está el salto? Necesito el salto, necesito el salto. Ahí está. Tiramos la Singu. Como esto. Y esto. Y estamos. Taca. No, 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 no. Era mentira, era mentira. Ok. Perfecto. Estamos bien, estamos bien. Ahí está la arremetida. Y tiene que venir el salto. Ahora. Y vamos. Y lo tenemos listo. Lo tenemos acá donde queremos. Ok. Perfecto. Tiramos esto por las dudas. Ya me entró el miedo. Se viene la arremetida de nuevo. Permiso, permiso. Ahí está. Ahora sí. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Perfecto. Tenemos la alarma de nuevo. Increíble. La alarma que nos acaba de decir que matamos a Dragan. A Dragan. Al caballero. Hemos terminado, por fin. Qué locura lo que costó, Uf. Facilito. Facilito. A la primera. Estuvo súper bien, o sea, a la primera lo logramos. Está muy fácil esto, súbanle la dificultad porque la verdad que es muy fácil. Ok. Bueno, esto era lo que le comentaba a Dakore, ¿no? Esto es como lo nuevo que pusieron. Se pueden invocar unas estatuas con perlas. Esto la verdad no sé si lo van a meter al servidor oficial porque siento como que está bastante roto. Las recompensas son como bastante fuertes. Pero bueno, para poder invocar estas estatuas se necesitan perlas rojas como tal. Entonces, tac. Y me dieron un ojo, básicamente, que es para la montura. ¿Tú qué? Ahora invocamos esta. Ok, me dieron el manto. El manto de Dragan. Básicamente. Vamos a invocar otra. Me dieron otro ojo. Otra. No hay chance. Quiero otra parte del set. Las sombreras. No. Acá. No. ¿Cómo que una sola pieza?
Bueno, pero ya tenemos el manto y el casco al menos. Está bien. No hay chance. Yo quería las hombreras. Bueno, es lo que hay. Perfecto. A ver, los voy a leer que estuvieron escribiendo bastante en el chat. Estuvieron preguntando sobre la runa. Sobre la joya, ¿no? Ah, lo voy a volver a explicar para los que no estuvieron sobre el tema de las joyas en las 4 razas. Así que presten atención. Esta joya que básicamente se va a poder utilizar siempre y cuando tengas las piezas de Dragon del set mejorado. Las van a poder ocupar, ¿no? Si no tenés el set equipado, la joya no va a hacer efecto. Entonces, en el mago le va a aumentar un 50% al daño, al rayo. A este básicamente. Y le va a quitar la reducción de tiempo de recarga a la destrucción. Siempre y cuando elimines a un enemigo. Entonces si matas a 2 enemigos, te va a reducir en 2 segundos. Entonces a mi parecer la joya en el mago está ultra mega mal. O sea, está feísima. No... Siento como que no va a servir. O sea, no, realmente no va a servir porque no utilizamos la destrucción. Tampoco utilizamos el rayo. No. Así que a mi parecer está malo esto. O sea, no me gusta sinceramente. Yo siento que está mal. Más que nada también siento que está mal porque si la joya es para el set de Dragon, ¿por qué me estás mejorando otra habilidad que no es la esfera congelada? Que es lo que me está mejorando el set como tal. No tiene sentido, sinceramente, a mi parecer. Está como mal eso. Después en el guerrero, cuando lancen el estandarte de guerra, van a aparecer 3 caballeros negros del evento de Dragon por 20 segundos y van a combatir con uno, ¿no? Básicamente son aliados. Un poquito lo que ya hacen con el estandarte de invocar 3 caballeros con una de estas habilidades. Bueno, va a ser exactamente lo mismo. Sinceramente es lo mismo. O sea, son 3 caballeros del evento de Dragon. Después en el cazador, cuando un enemigo esté marcado, que es lo verde, ¿no? El efecto ese de veneno que hace el cazador cuando marca con casi todas las habilidades. Opa, increíble. Van a regenerar un 1,5% de su vida. Así que en el cazador está bien también. O sea, en el cazador está decente. Y en el mecánico, cuando tengan una torreta activa, van a aumentar su daño en un 60%. Entonces, bueno, ya sabemos un poquito el top, cómo está, ¿no? En el primer lugar está la del mecánico. En el segundo lugar está la del cazador. En el tercer lugar está la del guerrero. Y en el último lugar está la del mago, que es la que literalmente no sirve para nada. Según veo, los nuevos ítems aparecerán en diferentes mapas. Donde acabas de estar, solo una de ellas aparecerá. Sí. Sí. Para mí, eso de las estatuas que están en el campo de batalla que vimos ahora, para mí en el servidor oficial no van a estar. Para mí. Esto es como que para que la gente teste y consiga todo un poquito más rápido. A mi parecer va a ser así. Si llega al servidor oficial, o sea, bien, perfecto. O sea, vamos a estar todos felices, todos contentos, sí. Pero no les quiero arruinar la ilusión. A mi parecer eso no va a llegar así. Ah, no. Entonces, para conseguir las piedritas, como nos estaba informando Dacore, que esto lo vimos al principio del stream. Este lo vamos a conseguir, sí, acá, en el campo de batalla. Después, la otra, esta moradita, se va a conseguir en el refugio de Dragon, estuvimos viendo. Se va a conseguir en el Dragon de acá arriba. Después, la roja. ¿Dónde está? La roja. Esta roja, la del Collapse, básicamente, se va a conseguir en el Dragon fantasmal, que le digo yo. Que es básicamente el Dragon donde dropean las recetas para mejorar el set, ¿no? Una vez que haces refugio de Dragon, es el segundo mapa que aparece. Y la cuarta, que es la amarilla, que sería esta. Esta no estoy seguro porque no lo vi. Lo otro sí se los confirmo al 100% porque lo vimos. Yo creería que se va a conseguir en el gran salón. Eso va a ser un poquito lo que yo siento.
Pero quizás lleguen, pero pedirán más de una esfera. Puede ser. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. A mi parecer no. Más que nada por el simple hecho de que... O sea, te están dando el set completo. Básicamente, ¿no? Siento que está un poquito roto, sinceramente. Pero bueno. Según lo que me mandaron, no. Eso no debería estar en los servidores oficiales. Ok. Acá primero, ¿cuál? Sí, vamos ahí. Pero a saber qué hacen. Uno nunca sabe, ya está a estas alturas. Dime cuál que te digo cómo se llama. Ok, esta, la amarilla. A ver. Esta misma, Dacore. Ella, o sea, sí. El ojo de la adversión, básicamente, ¿no? La amarillita. ¿Esta de dónde se consigue? ¿Cómo el set completo? ¿De qué me perdí? En el nuevo campo de batalla, que es básicamente el de aguantar todas las oleadas y demás. Voy a ir limpiando por otro lado. En el campo de batalla, donde hay que defender todas las oleadas y al final sale un caballero donde tenés que matarlo. Cuando terminás ese mapa... Ahí me dieron, creo, ¿no? Ah, sí, sí me dieron. En ese, al finalizar van a aparecer 6 estatuas. Al menos acá en el servidor de prueba. Esas 6 estatuas las invocás con una perla. Entonces, cada vez que estuve invocando una, me dieron una parte del set de Dragon, básicamente, ¿no? Por eso digo que, a mi parecer, al servidor oficial no va a estar. Es solamente en el servidor de prueba para que la gente pueda sacar su set de Dragon. Y bueno, puedan ir mejorando sus personajes para poder testear, ¿no? Un poquito todo lo que es el servidor de prueba. Así como yo, que ahora estamos testeando para enseñarles. A mí, por ejemplo, esto me viene de 10. Ahora, si yo consigo las sombreras, puedo tener el set de Dragon, al menos acá en el servidor de prueba. Entonces, de ahora en adelante, siempre que haya eventos o cositas nuevas, yo tengo un personaje más fuerte, más decente para poder enseñarles y hacer los videos, por ejemplo, ¿no? Así que por ese lado, o sea, lo veo bien, lo veo decente. Pero bueno, el servidor oficial es muy complicado que llegue. O sea, piensen que te está ahorrando el farmear 200 pieles de cada mapa, ¿no? Son 600 pieles en total. Sería una locura, sinceramente. Es como literalmente regalarte el set. Como toma. Para ti. Disfruta. Entonces, bueno. Que sí, que lo más ideal para nosotros, o sea, que para todos nos encantaría que llegue así al servidor oficial. Pero bueno, hay que entender que si no... nos pasamos el evento en 2 días. Entonces no es el plan. Al menos es lo que yo siento, ¿no? Tengo que poner esencia que no tengo. A comprar. Ahora sí. Igual esto yo lo puedo hacer. Así sí puedo, sí puedo. Presón y perla, bien. Por ahí tengo más esencia guardada igual, pero anda a saber dónde la dejé, ¿no? Disculpa, recién entro. ¿Cómo consigo las partes para el set de Dragon? Hombreras, cascos. Para conseguir las partes del set, no sale el sin cabeza, es verdad. Toca terminar la misión, creo, para que salga. Para conseguir las partes tenés que farmear pieles del set. Básicamente estas, ¿no? Hombreras, casco y manto. Te las van a ir dropeando en los diferentes 3 mapas. Uno va a ser en Gran Salón, el otro en el refugio de Dragon y en el otro en el campo de batalla. Dacore me dijo que aquí se sortea un perro. Opa, ¿quién va a sortear? La pieza completa, exacto, sí. Ok, tacatán, tacatán. ¿Sabes lo que yo no entregué? Es lo del... esto. Para. Me va a tocar hacer reset. Porque yo tengo el mapa secreto ese que lo conseguimos del evento de aniversario. Y acá está. Este lo conseguimos en el evento de aniversario. Me voy a traer las esencias también. Acá estamos. Acá.
está el mapita. Me había olvidado de entregar eso. Recuerden siempre que cuando empiecen el evento de Dragon, lo primero que tienen que hacer son las primeras misiones. Y en una de ellas hay que hacer esta, ¿no? La de entregar el mapa que conseguimos en el evento de aniversario. Sería este. Entonces con este ya podemos empezar a hacer las misiones, básicamente. Ahí está, que son las marcas. Recolectar 30 marcas de cada mapa, ¿no? Para poder ingresar al gran salón. ¿Qué tal, Saki? Bienvenido, my bro. Welcome. Perdón si no estoy leyéndolos a todos, que bueno, se complicó un poquito. Ahora ya estoy ready de nuevo. Ya los puedo empezar a leer. Mapa del día del juicio final. Objeto que suelta al final del boss. Ok. ¿Dónde se me fue el grito? Tengo sueño de Akore no me deja dormir. No hay chance. ¿Cómo que no te deja dormir? Vamos a esperar a Kirito. A ver, si hay alguno que tiene alguna dudita, ya saben, pueden preguntar. Ahora es el momento que estamos esperando. Ya estamos más de chill. Me pide que le ayude en la cuestión. ¿Cómo? Pero si estoy callado. Tratámelo bien, Akore, ¿eh? Te calmas a Mariel, respeto a la people. Calmado a Mariel. ¿Cómo? A Mariel lo vamos a banear, Respetá, Tranquilidad, Mariel, Increíble, Le dan un poquito de confianza a Mariel y se nos vuelve loco. Baneame así no pagamos más la sub, ok. Ya no sos el único que da sub, Mariel. Perfecto, continuamos. Y esas pieles se farmean rápido. En Sanguinario te van a dropear de 2 pieles. En el refugio de Dragon. Y en el campo de batalla. Así que bien. Después, en el gran salón, que es donde dan las sombreras, te van a dar de 4 pieles. Así que bueno, ahí te toca como calcular más o menos, ¿no? En teoría son 100 vueltas en refugio de Dragon. Y en el campo de batalla también. Así que bueno. Son 250 rondas en total, ¿no? Serían 100 y 100 en los 2 mapas y 50 en el último. Por eso siempre les digo, o sea, son 5000 pasajes infernales que hay que farmear para poder conseguir un set. Si partís el evento teniendo absolutamente nada, toca conseguir 10.000 pasajes infernales. Es lo que toca, ¿no? Perfecto. Instalate el 7TV. ¿En qué dialecto son tus 3 mensajes? La verdad es que Crimson tiene activado tiene instalado, es una extensión, ¿no? Básicamente de navegador. Que te da nuevos emotes más chéveres. Así que los que no lo tengan activado, si alguno se lo quiere activar, te lo recomiendo bastante, ¿no? Porque salen nuevos emotes diferentes. Porque los de Twitch, ok, están bien, sí. Pero los de esta extensión están como mucho mejor, la verdad. Esa singularidad al ras. Ocupa cheats, reportada, increíble.
Sacore cuando drops en Twitch. Opa. Unas cajitas. Reset. Igualmente, como les digo, probablemente mañana van a tener ya el videito con toda la explicación para la gente como que necesita saber sobre el evento. Cómo sacar el set, por dónde empezar cuando llegue el evento, cómo se hacen las barras, de dónde se farmean perlas y toda la información, ¿no?, que necesiten básicamente. Seguramente mañana ya van a tener el video, probablemente, así que atentos, ¿no? Por acá al canal de YouTube. Ya para mañana van a tener toda esa información, así pueden hacer el evento tranquis, ¿no? Sin tener alguna duda. Porque muchas veces pasa, ¿no? Que uno ingresa y es como, uff, ¿y ahora qué hago? Ok, ¿cómo consigo el set? No sé qué, no sé cuánto. Entonces, lo ideal es tener ahí la guía para que se puedan informar y vayan directamente. Antes de conectarse ya sepan lo que tengan que hacer, ¿no? Es lo mejor. Más que nada también para la gente como que no tiene mucho tiempo, que está como chambeando bastante, o está haciendo alguna que otra cosa. Puede aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Porque es muy diferente el entrar al juego y no saber qué hacer, para dónde ir. Hay que ingresar al juego ya con la idea, en plan de, ok, voy a entrar, voy a farmear perlas, por ejemplo. Voy a entrar, voy a hacer la barrita del evento. Voy a entrar a buscar las piezas de tal mapa. Cambia mucho la cuestión así, así que bueno. Es lo que toca, es lo que nos toca básicamente. Además, bueno, hoy estamos a martes. Y hoy estamos a martes. Mañana miércoles y el próximo día sería el evento, ¿no? El día jueves. Así que sí, yo creo que ya para mañana la guía ya va a estar ready. Así que bueno. Vamos a hacer estas misiones. Son las 11:30. Ok. Vamos a seguir aplicándole. Básicamente lo que quiero ahora mismo es tratar de terminar estas misioncitas. Y ver lo del gran salón, básicamente. Eso sería como lo último que ya nos queda, ¿no? Al resto ya estaría todo bastante ready. Tenemos esta misión nueva, por cierto. Es básicamente el derrotar a la araña, la que aparece en el otro mapa. Así que también me gustaría hacer esta misión para enseñarlo en el video. Sería como chévere tenerlo. Tucu, tucu, tucu. Araña que te engaña, increíble, Como ellas que nos engañan, increíble. A tope con el drag. ¿Qué tal, Hinchu? Bienvenido, my bro, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Ojo que igual, o sea, Kirito, si nos ponemos acá con el tema de que está bastante rápido el conseguir las piezas, podríamos hasta intentar sacar la montura, ¿no? O sea, si nos ponemos a farmear full perlas, podríamos conseguir la montura. Acá, miren, por ejemplo, acá conseguí 2 perlas. A ver si esto es de tu talla. What? Todo al 100. Vine para ver qué show. Se ve guapa la montura. La montura está muy chévere, la verdad. Al menos acá en el servidor de prueba, con muchas perlas se puede conseguir fácil la montura, ¿no? Con muchas perlas rojas se consigue rápido. Cutu, cutu, cutu. Te canjeé para que muevas ese culito y me lleves 10 rondas a cuarzo. ¿Estamos locos? ¿Cómo que me canjeaste? Es verdad, me canjeaste a cuarzo. No hay chance.
Pero ready, ¿querés ir? O sea, ¿de verdad querés ir a Cuarzo? Me va a tocar ir al servidor oficial. Se acabó Dragon. Se acabó Dragon, básicamente. O sea, yo puedo ir a Cuarzo, pero te vas a ganar el hate de todo el mundo, básicamente, ¿no? Yo me meto, o sea, al servidor Eredur. Pero te necesito ver conectado. Ojalá. Ok. Me imagino que fue a modo troll, ¿no? Un poquito. Es God el pibe. Yo me meto a Eredur. Pero se van a ganar se va a ganar el odio de la people que quiere saber sobre el evento de Dragon, ¿no? Un poquito. Increíble. Va a tocar desactivar las alertas, ¿no? Cuando estemos en... Que trabajen. Va a tocar desactivar los puntos cuando estemos haciendo cosas importantes, ¿eh? Porque si no, nos complica. Perfecto. Igual, a ver, o sea... Tengamos en cuenta lo siguiente. Lo nuevo ya lo enseñamos. Todo esto que está acá. Es básicamente lo mismo ya. Lo único nuevo como tal es la joya y la montura. Después el resto es todo ok. Es exactamente lo mismo del anterior evento, ¿no? Me los reservas para otro día, que igualmente no tengo las 10 entradas. Ok, perfecto. Perfecto. Igual ahí en Eredur tengo entradas a Cuarzo, así que le vamos a aplicar, ¿eh? Tenés misiones nuevas, recordar. Es verdad, y también tenemos las misioncitas nuevas. Dacore, una consulta. ¿Tenés alguna información de cómo se va a conseguir la nueva mascota? Que esto también me lo preguntaron. La mascota esta, ¿cómo es que se va a conseguir? Tengo que mirar, ok. Más te vale tener 10, mi rey. Tengo 15, mirá, me sobran 5. Solamente porque sos vos. Hacemos 15, mirá. Para que veas el excelente servicio que te ofrezco. Ahí dice 10. Pero te ofrezco 15, solamente por ser Saki. También agregarás tu estrategia que hiciste para matar a los malosos en ese lugar donde estaban las estatuas. Tumba, sí. Vamos a ver si el drop de la misión es al 100%. Ok. Sí, también, si quieren, o sea, les puedo hacer ahí como una mini estrategia, ¿no? Para cada raza en el campo de batalla. Sí, puede ser, la verdad. Puede estar bien. Como pueden ver, está bien que yo utilicé esencias abrasadoras para lograrlo en sanguinario. Mis daños estuvieron así. El crítico, o sea, con el crítico lo logré así. Muy poquito crítico. Que lo ideal es que si ustedes están en el servidor oficial deben tener más crítico, obviamente, ¿no? Lo que sí tuve alto es la vida, 1.800.000. Que bueno, lo que yo digo, si aguantan un golpe les da tiempo a tirar una poción. Y con esa poción es como, ok, continúan. Prefiero 20, me gusta dejarlo en redondo. Ok, 20, está bien. Bueno, pero en 5 días que pueda conseguir 5 más. Esta sería la misión. La primera misión se hace en este mapa. Que básicamente es derrotar a la araña, ¿no? A la Black Widow. Lo malo es que hay que derrotarla 5 veces. Entonces, bueno. Es lo que toca. Y con esta misión vamos a conseguir otro ojo de la adversión, básicamente, ¿no? Así que bueno, a ver. A ver, perfecto.
¿Qué tenemos acá? Diamante, no sé qué. Ah, como está en inglés, no sé, creo que son gemas nuevas. Hay que limpiar todo el mapa para que aparezca, ¿no? No hay chance. No, era matar los minis. Matar los minis. Acá. Acá. Matar los minis, hay que matar los minis. Increíble. ¿Qué le pasa a la Mariel? La Mariel anda loco últimamente, ¿eh? Más loco de lo normal. Ok, esta sería... Ok, tenemos una de 5. Sí, una de 5. Tuku. Y hombreras del set antiguo de Dragon, básicamente, ¿no? Bueno, esto no lo queremos. Perfecto. Perfecto, siguiente ronda. Esto, bueno, hay que hacer 5 para poder terminar la primera misión. Lamentablemente. Recargué YouTube, estaba ultra mega atrasado el video. Son 5 veces la misión, sí. Acore, te vendrás a Cuarzo por 20 rondas, ¿no? ¿Qué día? No sé cuándo yo quiera. Ya de que tengo que farmearlas, así que Facu, guárdame 10 para avisarnos. Ok, sí. Esas 10... perdón, esas 20 están apartadas para vos, en Heredor. Así que de ahora en adelante, cuando alguien me canje de Cuarzo en Heredor, tengo 0, ¿no? Porque en realidad tengo menos 5. Porque tengo que farmear las 5 para ir las 20 rondas con ustedes. No tengo pergamino de cuarzo, no hay chat. No se puede. Tocó buscar otras personitas aquí. Abrir esto. Cuarzo, piedras, otra de esta. ¿Cuántas tenemos? A ver. Tenemos 5 ya. A ver, estaría chévere hacer otra ronda después en Sanguinario para conseguir la otra parte, ¿no? Las sombreritas. Estaría bien. Sería bonito, ¿no? Hacer la... Además que claro, de la roja creo que no dan en ese mapa, ¿no? ¿O sí? La piedra roja. O yo no tuve suerte también, puede ser. Puede ser, puede ser. Siguiente. Pero sí, de todas formas, igualmente esto toca... Me toca hacerlo. Para poder enseñarlo en el video, también lo del gran salón. Si no es que, claro, la información no estaría. A ver, esto hay que agarrarlo, si no, nos complica. Saludos, ¿qué tal? Edinson Ortiz, ¿cómo estás, my bro? Bienvenido. Bienvenido. Sí, tengo que farmear fragmentos infernales y pergaminos a cuarzo. Eso... Acá está el otro. Esto básicamente es de la otra misión, ¿no? Las 3 misiones que piden cada mapa. Y esta de las marcas es básicamente para la del gran salón. Me molesta mi velocidad de movimiento. Me gustaría tener más, la verdad. Sería chévere, ¿no? Tener un poquito más de velo de movimiento. Va a tocar aplicarle un poquito de cariño al mago del servidor de prueba para poder mejorar. Pimba. Perfecto. ¿Y este? Ah, este es el señor, ¿no? El malito. El maloso.
Para lo que me cuesta, increíble. Mira. Hay de nuevo en el evento de Dragon. A ver, lo nuevo en el evento de Dragon y más importante, por un lado, es la montura. Que es básicamente esta. Es un lobo de 2 cabezas, básicamente. Esto es como lo más grande así que colocaron, básicamente. Está ultra mega chévere. Y después por otro lado tenemos una joya que va a mejorarte el set de Dragon, ¿no? Básicamente. A las 4 razas. Al mecánico le va a aumentar un 60% más de daño cuando una torreta está activa. Al guerrero le va a... cada vez que lance el estandarte... ¿Dónde tengo la esencia? Cada vez que lance el estandarte van a aparecer 3 caballeros del evento de Dragon para combatir como aliados durante 20 segundos. Después al cazador, cuando un enemigo esté marcado, va a regenerar un 1,5 de vida cuando golpee, básicamente, ¿no? A un enemigo marcado. Y la peor joyita de todas, que es la del mago, le va a aumentar un 50% de daño al rayo. Y cada vez que se elimine un enemigo con la destrucción, que es esta, la aniquilación, le va a reducir el tiempo de recarga en un segundo, ¿no? Entonces si eliminas 2 enemigos, 2 segundos. Si eliminas 5, 5 segundos. Y así. ¿Qué tal, Fer? Bienvenido. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, my bro? Acá me dieron otra perla. Siguiente. ¿Cómo va todo por ahí, Fer? Bienvenido. ¿Seguimos acá en este mapa o cambiamos? Decime que tenés buenas noticias. A ver, buenas noticias como tal, no sé si son buenas. Son cambios. Noticias diferentes. Por un lado tenemos la joya, que bueno, es la que expliqué recién. Y por otro lado tenemos la montura nueva, ¿no? Básicamente, que sería esta. ¿Sabes? Creo que para el mapa del gran salón es matar los 100 dotseles. Los de acá y los de 50. Son los de las marcas. Son los de las 30 marquitas de cada mapa. Ahí está. Con esta se bloquea el gran salón. Buena Fer, porfa, el chat lo pide. Es verdad. Es verdad. Bien, bro. Queda esa joya. Uf, locura, ¿eh? A ver, lo repito una vez más, atentos. Esto es como en el cole. Básicamente. En el sentido de que estudié y ya me lo sé de memoria. De tantas veces que me lo preguntó el profe. La joya en el cazador, cada vez que un enemigo esté marcado y ataquen, hagan daño básicamente con cualquier habilidad, por lo que estuve viendo, van a regenerar un 1,5% de vida. Siempre y cuando el enemigo esté marcado. Ok, perfecto. En el guerrero, cuando utilicen el estandarte, van a invocar 3 caballeros del evento de Dragon durante 20 segundos y van a combatir con ustedes, básicamente. Perfecto. En el mecánico, cuando lancen una torreta, así como está lanzando Kirito ahora mismo, van a ganar un 60% más de daño. Perfecto. Y en el mago, les va a aumentar un 50% al rayo y les va a reducir el tiempo de recarga de la aniquilación siempre y cuando eliminen un enemigo. Va a ser un segundo por cada enemigo que eliminen. Y el que me vuelva a preguntar sobre la joya, nos peleamos. Si hay alguno que quiere saber sobre la joya, nos peleamos. Perfecto. Listo. Esa pregunta la vuelvo a responder dentro de 15. No estamos locos. A ver qué queda la joya. Que te jodan. Estoy hablando con un dip. Opa. ¿Qué dice el dip? Para que se vayan dando cuenta de los lugares. Dando una idea a los lugares.
Me dice que para nada será así como en el live server. Las probabilidades las tenéis aquí muy altas solo para que los veáis. Exactamente, es lo que les digo, ¿no? Lo que está en el campo de batalla, las estatuas esas, lo más probable es que obviamente no estén en el servidor oficial. Así que no se ilusionen porque no. Yo ya lo veía muy imposible, sinceramente. Así que bueno, no se ilusionen porque no va a suceder así. Esto más que nada lo están haciendo porque es el servidor de prueba y para que nosotros probemos y veamos, ¿no? Cómo funciona todo, básicamente. Que yo lo veo súper bien, como les digo. Porque bueno, gracias a eso, que debería ser así más flexible, yo creería. En el sentido de darnos como personajes un poquito más chetados para poder chequear y mirar todo por nuestra cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, si ahora tuviese un personaje un poco mejor, podría enseñarles todo al 100%, ¿no? Pero bueno, de momento conseguimos el set de Dragon nomás. Ojalá que en el próximo Glory, en el evento de Glory, en el servidor de prueba, pase algo parecido, ¿no? Que den el set de Glory de alguna manera así fácil. Para que podamos acomodarnos y testear mejor las cosas. O sea, es lo ideal. A la final ese es el servidor de prueba, o sea. Está para esto, ¿no? Está para probar cositas. Y a mí me sirve un montón porque, bueno, es como les digo. Si tuviese un personaje mejor, podría traerles como las información más rápido y demás. Van a dar una gema en bruto por una perla. Arca, ¿cómo consigo la montura? La montura se consigue de la misma forma que la joya. Acá. La montura se consigue exactamente de la misma manera que la joya. Con las piedritas. ¿Dónde se consiguen las piedritas? Es su pregunta. Una se va a conseguir en el refugio de Dragon. Otra se va a conseguir en el segundo mapa, donde sale el Dragon fantasmal. Y esta, si no me equivoco, es en el gran salón. Pero bueno, no estoy seguro, la verdad. Vamos a abrir uno de estos. Así que súper bien, supongo, ¿no? Y el cambio en la caída de los objetos para crear el Dragon Set ya no es el 100% seguro, lo cual es muy malo. A ver. Es verdad. Dacoret, una consulta que acá me acaban de confirmar, o sea, me están diciendo algo acá en el chat de YouTube. Me están diciendo que el drop de las pieles para conseguir el set de Dragon ya no es del 100%. ¿Es real eso o es solamente en el servidor de prueba? Porque yo hice una ronda en Sanguinario, o sea, ustedes vieron, yo hice una ronda y no me dio. ¿Verdad? No tengo ni uno del manto, de 5 vueltas, es verdad. Espero que esto sea solamente en el server de prueba, ¿no? Porque, claro, hicimos una ronda en Sangui nosotros y no tengo los mantos. Y Kirito hizo 5 rondas, me está confirmando, y no tiene ni una. Hay errores y ya mandamos ayer una nota sobre eso. Ah, ok, es un error, muchachines. Así que chill. Seguro ese es en ese mapa por las estatuas. Sí, igual ahí ya me está confirmando Dacore que bueno, que ya reportaron eso. Así que sí, es un error. Así que no preocuparse, ¿no? Eso probablemente lo van a arreglar antes de que llegue al servidor oficial. ¿Dónde se consigue la nueva joya, bro? Es lo que, bueno, ya explicamos también de nuevo. Básicamente se consigue acá. Con estos materiales. Estos materiales se consiguen uno en cada mapa diferente. Uno va a ser en Refugio de Dragon. Otro se va a conseguir en el Dragon Fantasmal, que es el segundo mapa después de eliminar el del refugio. Después la otra va a ser en el campo de batalla. El corazón, el último, se consigue en el campo de batalla, estuvimos viendo. Así que bueno. Un poquito de eso, ¿no?
Vamos a sacar ese estelar, no me sirve el set, pero más adelante voy a craftear la runa en la montura. Voy a recuperar recursos. Pero se puede usar en PvP como en pisos. Pero uso Dragon yo. Opa. Hay discusiones de cazadores, increíble. Increíble. Recuerden que bueno, para eliminar estos cofres se necesita la esencia tumba. Ok. Volvió a salir otro mapa de la araña, así que bien. Vamos a abrir el cofre y entramos a la tumba, básicamente, ¿no? Ya tenemos... ¿Dónde está esa misión? Acá. Eliminar 5 veces a la araña, ya llevamos 2 de 5, así que... O sea, llevamos una de 5. Y en esta sería la segunda, ¿no? Faltarían 3 más. Bueno. Ahí, da poquito. Ok, no me dio nada, increíble. Hola, hola, ¿qué tal, Tai? Bienvenido, ¿cómo estás? Welcome. ¿Cómo va todo por ahí? Bienvenido, bienvenido. Así que con esta otra ronda vamos a conseguir la segunda araña, ¿no? De las 5 que hay por ahí. Para la nueva misión. Así con Dragon no sé qué. Siempre fui Team Dragon. Ok. Hay debates de qué es mejor, si el set de Dragon o el set de Glory en cazadores, ¿no? Es como digo, en cuanto a daño, Glory, y en cuanto a comodidad, Dragon, ¿no? Ahora con el tema de la joya nueva en los cazadores, va a estar súper bien Dragon, ¿no? Va a estar muy lindo eso. Bien, bien, dándome un paseo por los streams de nuestra comunidad. Esa, welcome, bienvenido. A disfrutar. A disfrutar y a entretenerse. Esto funciona así. Y a aprender también, ¿no? Un poquito de todo. Entretenimiento, aprender. Divertirse y hacer amiguis nuevos también, ¿no? Hay mucha gente que me dice que la comunidad que se está generando por acá está súper chévere, así que bien, bien. Estamos haciendo las cositas bien al parecer, ¿no? Perfecto, continuemos. Ya tenemos 2 de 5, bien. Vamos a continuar haciendo misiones, quiero llegar... Quiero hacerlo del gran salón en realidad, quiero tener listo eso porque bueno, si hacemos eso ya doy como por concluido el evento al menos. Obviamente me quedaría esto, lo de la misión, que bueno. Ahí toca, esto es un poquito más complicado porque toca buscar la tumba mortecina básicamente. Y bueno, ahora tuvimos suerte que nos salieron 2. A ver si podemos completar las otras 3, pero está difícil la verdad. Increíble cómo patina esto, Por supuesto, todos los días aprende algo nuevo. Exactamente. Vamos de nuevo. Pero bueno, creo que ya enseñamos todo. Lo único que nos quedó es lo de la mascota, que la verdad todavía no sabemos de dónde se consigue. Pero bueno, el resto ya tenemos todo ready. La montura, como vimos, se consigue con las piedritas. La joya, bueno, también se consiguen con las piedritas. Las piedritas ya vimos de dónde se consiguen. También se consiguen de cajas, por cierto. Obviamente tenía que estar la opción de pago. No podía faltar. También se van a poder comprar, obviamente. Y poco más, ¿no? Que bueno, si nos ponemos a pensar es eso. Son las misiones nuevas, la joya y la montura. Después el resto, o sea, sigue todo muy parecido a como estaba anteriormente el evento, ¿no? Estamos hablando el de este año, hace unos meses, ¿no? No recuerdo exactamente cuándo fue que llegó, pero sí tiene unos meses. Así que bueno. O sea, está bien. Porque si nos ponemos a pensar, hubo un cambio en el evento de Dragon de este año y ahora volvió a haber otro cambio. Fueron 2 cambios. Así que súper bien. En el anterior fue lo del mapita nuevo con el set mejorado. Eso, o sea, un mapita nuevo en el evento de Dragon, súper bien. Mejorar el set también, o sea,
La verdad que bien. Esta fue una actualización más chiquita a mi parecer, pero bueno, por lo menos vino diferente. Así que bien. ¿Viste cómo ya afecta la joya a las nuevas clases? Sí, sí, ya lo estuvimos viendo. De hecho, bueno, me lo preguntaron bastante, así que sí. A mi parecer es como digo, en el mago la nueva joya está como mal, está ultra mega mal. En el guerrero es como, ok, no está bien, pero por lo menos es como, la pueden utilizar. O sea, se va a utilizar eso. Así que es como que ok. Después, en el cazador está bien, está muy bien. A mi parecer está muy bien en el cazador. Y en el mecánico es como que es la que más rota está, ¿no? Porque te da un 60% más de daño cuando tenés una torreta activa. Entonces está una locura. Si alguna de las 4 razas está como obligada a conseguirla, es el mecánico. O sea, el mecánico sí o sí necesita esa joya. Pero bueno, hay que tener en cuenta algo que, bueno, quizás no le va a gustar a mucha gente lo que le voy a decir. Pero recuerden que el Draken suele hacer actualizaciones. No es que esta joya va a permanecer así. Entonces quizás en un futuro va a tener un cambio, ¿no? Un rework. Así que habría que chequear eso. Por ahí ahora está mal, por ejemplo en el mago. Yo considero que está mal. Pero quizás en un futuro la cambian y se modifica eso, ¿no? Entonces, bueno. Porque bueno, tengan en cuenta, el set de Glory en el guerrero fue modificado. El set del mecánico de Dragon fue modificado. Entonces, nada nos dice que quizás la joya en el mago y en el guerrero quizás también la puedan llegar a modificar, ¿no? Arca es bueno el drop de esos ingredientes. Y el sin cabeza no tocó, es verdad. ¿Cómo voy con la misión yo? Open Relay Chest. Creo que porque no tengo la misión quizás. Una perla. El drop de las piedritas estas no les puedo confirmar si está alto o si está bajo. Porque acá en el servidor de prueba lo pusieron alto. Al drop. Entonces, recuerden que esto es el servidor de prueba. Así que lo más probable, no sé, yo siento que en el servidor oficial va a estar bajo. En esa misión estamos. Yo estoy en la anterior. Estaba en la anterior. No había abierto el cofre. Leí algo por encima, pero no quería hacerme mucho spoiler. No, me da risa por el arca que le toca repetirlos varias veces. Pero sí, ahí te dice. Sí, no hay problema, no hay problema. Yo es para hacer un poquito el chiste en realidad. Pero bueno, a la final es eso. Yo literal estoy súper entretenido con que haya interacción en el chat y podamos charlar, ¿no? Porque si no sería como bastante aburrido. Por más que me pregunten en plan por la joya o por la montura 200 veces, porque es entendible, o sea, no todo el mundo llega al principio del stream, entonces está bien. Eso sí, en plan cuando me preguntan y contesto sobre cualquier cosa y después literalmente a los 2 minutos vuelven a preguntar y ahí vamos a tener un pequeño problema. En el sentido de que ahí sí es como que toca repetirlo muy seguido, ¿no? Pero si no hay problema. Claro, yo por eso que voy con BGH en el casa y estoy indeciso en qué hacer en este nuevo Dragon. Yo, la verdad, la recomendación que les daría a la mayoría, porque a muchos seguro les está gustando la nueva montura, ¿no? Por ejemplo, si sos mago y te gusta la nueva montura y la joya viene exactamente como está en el servidor de prueba, decidite por la montura 100%, o sea, ni lo dudas porque la joya está mal, o sea, está malita. Si sos guerrero y te gusta mucho la montura, y yo sinceramente le daría prioridad a la montura también, siendo guerrero. Si sos mecánico, para mí es darle 100% prioridad a la joya. Porque es que es un 60% de daño, es un montón de daño, o sea, un montón. Si sos cazador,
es depende de lo que te guste en realidad. Porque el set de Dragon yo siento que es para comodidad, en el sentido de que no es tan tedioso, podríamos decirlo de alguna manera, como ejecutar Glory. Ejecutar Glory es un poquito más tedioso. Pero ¿qué hace más daño? ¿Glory o Dragon? Y hace más daño Glory. O sea, el set de Glory hace más daño que Dragon. Pero bueno, es como más cómodo a utilizar Dragon, ¿no? Al menos eso es lo que yo siempre estoy escuchando y viendo de todos mis amigos, que casualmente todos los que conozco son todos cazadores. Entonces, todos coinciden en lo mismo, ¿no? Para comodidad es mejor Dragon. Y para hacer más daño es Glory. En las ruinas ancestrales hay muchos jefes donde se utiliza Dragon siendo cazador. Entonces no está mal conseguir el set ni la joya. Así que yo no lo veo, no veo mal el hecho de darle prioridad a la joya siendo cazador tampoco. Pero bueno, si utilizan Glory, son ultra fans de Glory y quieren la montura, pues la montura. Ahí el cazador tiene como para elegir, ¿no? Un poquito. Los únicos como que están así obligados a 100% sacarla es el mecánico. Y ya. Después las otras razas pueden como un poquito darle prioridad, esa prioridad que quieren a la montura, porque la joya no está haciendo como gran cosa, la verdad. Al menos es lo que yo siento ahora. Es como Pepe y Lisan en el Discord. Eso sí repiten lo mismo. Uf. Bueno, pero a Pepe y a Lisan me dan ganas como Ajá. Porque literal están en el Discord escuchándome como tal, ¿no? O sea, están ahí. Acá es siempre personas diferentes. No es como que siempre está el mismo preguntándome lo mismo. No. Gracias, Arca, por la paciencia. Obvio, sin problemas, my brothers. El drop de las piedras es muy baja, por eso se pondrán cofres de pago con cada una de las piedras. Ahí tienen, muchachines. El drop de las piedritas va a ser muy bajo, nos está confirmando Dacore, así que si lo dice Dacore tiene que ser 100% real. El drop de las piedras va a ser muy baja, de hecho, bueno, esta información me sirve un montón a mí para lo del video. Así que, bueno. Si alguno quiere sacar tanto la montura como las piedras, son dos opciones, que es lo mismo que les dije siempre. Opción 1, comprarlas, gastar platita, gastar dinero de la billetera, de la chamba, y comprarte las piedras. O la opción 2, ser un farmeador nato, día y noche farmeando perlas y pasajes infernales, porque me imagino que va a estar el drop un poco más alto en sanguinario, para poder conseguir alguna que otra piedrita, ¿no? Así que bueno. Va a estar complicado, me imagino, ¿no? Con las cajas por oro. Tristeza, al fin y al cabo solo hay ilusión de contenido y en realidad solo quieren que uno pase por caja. Que no sea como estaba el drop de los ingredientes antes de Barnock, porfa, porque ahora el drop de Barnock está en lo óptimo, ni regalado ni imposible. Las cajas tendrán un costo entre $6, $10 y $25 dependiendo de la piedra. Va a estar carita la cosa. Va a estar cariñosa la cosa, como suelen decir por ahí. Así que bueno. Van a tener que invertir. Los que quieran la montura van a tener que invertir muchas horas de juego o mucha plata, ¿no? Unos buenos dólares. Si no me dan una mientras saco la barra, no saco esa joya nunca. Que bueno, el Draken empezó a implementar esto, ¿no? De que ponerte las cosas difíciles de conseguir. Y si querés avanzar más rápido en ese drop es pagando. Están implementando eso. Si prestan atención, en todos los eventos está pasando eso. Así que bueno, es un poco la nueva implementación que está teniendo el Draken, ¿no? Para poder conseguir las cositas. Por un lado es como digo, ok, está bien que no me sirva la joya en el mago. Porque bueno, no me voy a frustrar el no conseguirla. Porque bueno, no sirve de mucho. Por
Pero bueno, por otro lado, sí, está como... La verdad no me termina de gustar, ¿no? Esa mecánica nueva que están poniendo. ¿Cómo me motiva eso, man? La verdad. Buen Dios, que nos cae a todos, bro. Pero la pregunta es cómo se consigue la joya. La joya se consigue con las piedritas. Las piedritas las van a dar en diferentes mapas. Una en Refugio de Dragan, otra en el campo de batalla, otra en el segundo mapa del Refugio de Dragan, que es el Dragón Fantasmal. Ahí van a ir dando todas las piedras. Como les dije en los anteriores streams, yo tenía yo creía, o sea, tenía ese pequeño... que vi el futuro por un segundo, o sea, lo visualicé. Yo les dije, en plan, cada piedra se va a conseguir de un mapa diferente de Dragan. Y así fue. Uno se va a conseguir acá, en el campo de batalla. Otro se va a conseguir en la parte de arriba, que es acá. El refugio de Dragan. Cuando elimines a Dragan en el refugio... Ok, vamos al otro mapa, ¿no? Cuando eliminas a Dragan en el refugio sale el otro mapa, que es así todo fantasmal, donde dan las recetas, ¿no? Para mejorar el set. Bueno, ahí dan otra piedra, también estuve viendo. Así que bueno, se van a poder conseguir de esos mapas, ¿no? Acá les voy a enseñar para que chequen. Acá, miren, acá aparece una. Este es el corazón, ¿no? Que piden 5. Esto lo enseñamos ya al principio del stream. Así que se los confirma al 100% que sí. Cada piedra es de un mapa diferente. Confirmado, confirmadísimo por mí. Y bueno, y como dice Dacore, va a tener un drop muy muy bajo. Por algo están las cajitas para poder comprarse, ¿no? Y un chino farmer te saca la montura de la joya. Si va a estar como el draw de Barnock. Probablemente. La joya está buena, el mecha, ¿no? Sí, te da un 60% más de daño cuando tenés una torreta activa. Cambio mi cuenta por 2 bolsas de chetos y una cola. ¿Quién dice yo? Que sea difícil pero no imposible. Acá literalmente se van al extremo. Les decía que el rumbo que está tomando es abusar de su comunidad. La gente que es ansia y quiere todo va a pagar igual por obtener todo. El tema es que los veganos esto no entienden. Pero si Bipon quiere plata, que te vendan el manto con mental drop de los nuevos ingredientes. No les conviene, te obligan a comprar las cajas. Comprame, bro. ¿Cómo es el evento? ¿Está difícil? ¿Fácil o difícil para sacar todo el set? En cuanto a la dificultad de sacar el set, está exactamente igual al anterior evento. O sea, depende del tiempo y de poco más, la verdad. No. En eso no lo modificaron. Está igual. Más que nada es lo que les digo. Son 100 rondas en sanguinario del refugio de Dragan. Son 100 rondas en el campo de batalla para conseguir mantos y casco. Y en las sombreras, que es el campo, el gran salón. Ahí tenés que hacer 50 rondas, ¿no? Un total de 250 rondas tenés que hacer para poder conseguir un set, básicamente, ¿no? Para sacar esa joya toca 10 horas de excavación para perlas y 5 horas en los bosses. Durante una semana. El set es obtenible, sí. Es razonable como obtener. Tened en cuenta que al fin y al cabo es un juego y es para ganar dinero. Yo juego por diversión y el juego para entretenerme y ya está. Evidentemente si yo fuera vosotros no compraría nada. Exactamente. Además tengan en cuenta. No es como que la joya esté quitando el poder jugar como tal, el no conseguirla. O la montura lo mismo, no, para nada. Son cosas que, bueno, si no se consiguen en este evento, yo siempre les digo, si no lo pueden conseguir en un evento, será en el próximo y así. Yo entiendo que sí, que es lo que les decía, o sea, el Draken nos tenía acostumbrados hace un tiempo a conseguir todo en un mismo evento. Todo, pero todo. Y ahora, claro, ahora que están trayendo cositas así y nos estamos dando cuenta que no se puede conseguir todo en un mismo evento, es como que muchos se terminan frustrando o creen como que está teniendo un mal rumbo esto. Y no es así. Para que el juego tenga exclusividad que tanto queremos, para ver a alguien con una montura,
o un disfraz, o una mascota, o lo que sea, en la ciudad y decir, wow, increíble. Tienen que pasar estas cosas. O sea, tiene que suceder para no todo el mundo poder obtener lo mismo. Porque claro, si imagínense que todos pudiésemos obtener la montura de la barra del acontecimiento. Supongamos que dieran la montura acá. Cuando vayamos a la ciudad va a haber 200 personas con la montura. Entonces pierde esa exclusividad. Y es como, qué pereza, sinceramente. Es lo que me sucedió a mí con el dragón rojo de Año Nuevo. En el primer evento, cuando lo sacamos bien poquitos, yo me sentía bien chévere ahí, en plan, tengo el dragón rojo, la montura. Después, en el evento de Año Nuevo Chino de este año, ya lo sacó un montón de gente. Y es como, terminó perdiendo ese sentido, la verdad. Sí entiendo lo que dicen en plan de, es una locura, porque hay a veces como que se van muy al extremo de si haces 50 rondas y no te tiran ni una, bueno, ahí sí es entendible. Ahí sí entiendo un poquito el tema. Pero bueno, tampoco lo veo del todo mal cómo viene la cosa. Sería más fácil que pongan la montura de pago directamente, te entiendo acá. Pero no hay exclusividad si se paga, cualquiera que tenga billete lo tiene, por más peto que sea. En ese sentido sí, obviamente. Claro, yo no especifiqué, pero sí, la exclusividad de momento es paga. La exclusividad en esas monturas. El Draken lo que tendría que hacer, aparte de sacar estas monturas, debería de sacar unas monturas también que sean de drop, de jefe. Y que tengan un drop bien bajito. Bien bajito. Entonces, para que exista esa otra exclusividad para la gente que no le quiere invertir ni gastar plata en el juego, ¿no? Tendría que existir ambas cosas. Una montura que sea así, de pago, y la otra que sea únicamente de drop, ¿no? Me preguntan a mí qué hubiese hecho yo siendo los que llevan a cabo esto. Hubiese sacado dos monturas. Esta misma que estamos viendo ahora y otra de color rojo, por ejemplo. Una de color rojo. Y la de color rojo hacerla que sea de drop en el nuevo mapa de Dragon, en el fantasmal. Que tenga un drop bien bajito. Muy bajito. Entonces, claro, el que la pueda conseguir va a ser uno de los poquitos en el servidor. Porque, claro, va a tener un drop muy bajo. Y ahí sí volvemos a la exclusividad de nuevo en las monturas, ¿no? Tanto para la gente que paga, tanto para la gente que le gusta farmear y lo que sea, ¿no? No le gusta invertir, mejor dicho. Porque bueno, yo sinceramente, como les digo, yo no pienso gastar ni un solo dólar en alguna de esas piedras. O sea, no. A no ser que justo falte una y que cuesten, no sé, 5 dólares, supongamos, ¿no? Que justo me falte una. Y el evento se esté por terminar. Ahí les diría como, ok, está bien, ahí sí. Pero no, la verdad que no. Así a priori les digo totalmente que no. Por mi parte no van a recibir nada porque es una montura, o sea, no. Y la joya tampoco es gran cosa, así que... La del mecha sí, la del mecha está potente, ¿eh? La del mecha me quedó... Me hace mal ver que el mecha tiene un 60% más de daño en la joya y el mago le aumentan al rayo nomás. O sea, what? Tristeza. ¿Cómo se consigue la montura? Con lo de las piedritas. Lo que ya también enseñamos, con las piedritas. Son muchos pasajes infernales. Son 5000 pasajes para poder sacar el set. Pero lo puedes hacer en inclemente. Haces el doble de rondas. Pero no gastas pasajes infernales. Así que está bien, la verdad. O sea, piensen que tienen 30 días del evento de Dragon. Por más que sean el doble de vueltas, puede ser en inclemente más tranqui. No necesitas un personaje tan fuerte. Y puedes conseguir tu set de Dragon sin necesidad de gastar pasajes. Así que está bien. Está bueno que te den la opción, ¿no? De no conseguir los 5000 pasajes. Por lo menos puedo sacarlo en inclemente yendo el doble de rondas. Esto está súper bien.
La cuestión es que de evento a evento pasa un año, 8 meses o 6 meses. ¿Quién va a querer esperar tanto tiempo para conseguir algo? Pero es que, o sea, vuelvo y repito lo mismo, o sea, no tenés por qué tener como la mentalidad de querer conseguirlo todo, porque no funciona así, la verdad. Si no, se vuelve aburrido. O sea, uno como jugador yo lo entiendo porque sí, o sea, yo el primero que quisiera conseguir todo y ahora conseguir la joya por si en algún momento la modifican y tener la lista ahí preparada, lo mismo de la montura. Yo soy el primero, el que quisiera conseguir todo. Pero bueno, es como les digo, toca entender que para que sea más divertido y que sea mejor, en el sentido de que valga la pena uno al momento de conseguirla y tengas como más satisfacción, que no los puedas conseguir tan fácil y tan rápido, ¿no? Por eso les digo, yo si fuera el Draken haría como ambas. Es como, te doy una recompensa por jugar el evento. Y después te doy otras recompensas que bueno, que sea de pago, que sea con un drop ultra mega difícil y demás. Otra cosa, o sea, tienen que tener en cuenta. Aparte de la montura, los efectos sí se consiguen acá en la barrita. O sea, algo también te están dando por hacer el evento. Pero bueno, vuelvo y repito lo mismo. El Draken nos acostumbró a conseguir todo en un mismo evento. Llegaba a tal evento y te tiraban una montura, un disfraz, lo que sea. Y todo eso vos lo sacabas en el mismo evento y era como listo, terminé. Llegaba otro evento y lo mismo. Y ahora, claro, ahora que no todo se puede sacar en un mismo evento, es como que la gente está frustrada, la verdad. Así que bueno. Es lo que les digo, una montura no te cambia el juego. O sea, vos podés seguir jugando igualmente. Y la joya esa tampoco es como que te vaya a modificar tanto el juego, puedes seguir jugando igualmente. O sea, lo ideal es eso, no frustrarse, entrar, hacer el evento, terminar el evento. Si te falta el set, conseguir el set y listo. Esa es mi recomendación que les doy básicamente, ¿no? Si quieren tratar de conseguir a día de hoy absolutamente todo el juego, y bueno, van a tener que chambear mucho para comprar todas las monturas, porque todo no se puede conseguir. A día de hoy es así como funciona esto. Lamentablemente. ¿Esto qué es el bosque? Sí. Para comprar el burro gris, edición de oro, encuentro que está petón para... Para exclusividad sería una recompensa a base de un logro, como la montura de dragón verde que casi nadie tiene. También, o sea, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Con una misión que por ejemplo acá en el evento te diga, elimina 500 veces a Dragan en el gran salón en sanguinario. O hace 500 rondas al campo de batalla en sanguinario. Entonces bueno, es como, ok, me pongo a farmear 500 perlas, los pasajes y demás. Hay muchas maneras de hacerlo, la verdad. Pero bueno. El Draken ahora está encontrando como que la mejor forma es esta. Bajarte el drop de algún material a 0,000000001 y ponerte pago para que los puedas comprar, ¿no? Igualmente, o sea, lo que digo, tampoco descarten el hecho de que en algún momento vayan a subir el drop, en algún momento se pueda conseguir la montura de otra forma. O sea, con el Draken ya vieron lo que va pasando al pasar del tiempo. Siempre terminan colocando algo difícil y después los suelen cambiar, ¿no? Le suelen aumentar el drop. Que fue lo que pasó ahora con las estrellas y los velos del sueño en el mapa de Varnock, básicamente, ¿no? Todos los que teníamos que mejorar el arma y tratamos de conseguir todos esos materiales hace unos días antes de la actualización, el drop estaba ultra mega malo. Estaba muy bajito el drop de las estrellas. Y hace poquito, con la última actualización, que les enseñé el video, después de esa actu, ya el drop está como decente otra vez. Ahora sí, apremia, ¿no? De tantas rondas que haces, por lo menos te tiran una estrella. Así que, por eso les digo, no, tampoco se frustren ni nada por el estilo, porque esto es así ahora y probablemente en un futuro lo cambien. Es así como funciona.
Pero que pongan cosas tipo el set de Dragon, que por esfuerzo consigas algo mínimo. Será el mismo drop que Wenfara. Según lo que nos confirmó Dacore, va a ser un drop muy bajo. Muy bajo. Aló. ¿Qué anda, mueje? Bienvenido, ¿cómo estás, my bro? ¿Cuántos días faltan para el inicio? El evento empieza el jueves. 2 días. El juego es puro chopper. No lo jueguen. Grande el San ahí contestando en inglés, A San le voy a dar moderador, El San está chambeando para mi canal de Twitch. Una locura, San se merece moderador. Es una locura. Vamos a... ¿Será que el juego... ¿Será que juego el evento de Dragon esta vez? Yo creo que sí, De hecho te rinde para sacar el set de Dragon. Además, vos como hiciste el evento anterior, te vas a encontrar con muchas cositas nuevas. No solamente, por ejemplo, la montura y la joya, sino que todo lo del evento anterior. Eso es lo otro, o sea... El evento lo actualizaron bastante, si nos ponemos a pensar. En el sentido de que cuando llegó hace unos meses, agregaron un mapa nuevo, el jefe nuevo, mejoraron el set. Cambiaron bastantes cositas. En esta solamente, bueno, es como digo, las misiones y la montura. Ya. Bueno, y la joya, ¿no? Serían como las 3 cositas importantes. Las misiones, la joya y la montura. Después el resto, bueno, sigue todo muy parecido al anterior evento. Pero bueno, al menos hay cambios. Hay diferencias, ¿no? Hay actualizaciones, así sean pequeñas o grandes. Algo hay. No, el Drakensan no está parado. No está quieto, básicamente, ¿no? Todos los eventos siempre estamos teniendo cositas nuevas. Tengan en cuenta eso. Anteriormente, ¿cuántos eventos de Dragon repetimos? Donde venía el evento exactamente igual. Pasaban 3-4 eventos y era exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, bueno, están teniendo cositas nuevas. No digo que en plan, digamos, en plan como, wow, vamos a agradecerle, el Draken está haciendo ultra mega bien las cosas, porque no, obviamente no. Pero por lo menos está encaminado esto, o sea, eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Por lo menos de nuevo, un poquito, va encaminada la cosa. O sea, hago la hombrera con la Tristana y pajuera. Real, sí. Porque la joya... Sacar la joya esa en un personaje secundario está difícil. Que vuelvan los cubos de antes. Uf, ojalá. ¿Tienes video de lo nuevo que salió en el evento de Dragon? De momento no. De momento no subimos video porque nos vinimos directamente al servidor de prueba. Lo que sí pueden hacer es retroceder el stream de YouTube. Y ahí pueden chequear lo nuevo como tal, que fue al principio, cuando enseñamos todo. Si hay alguno como que ya no quiere ver esto, porque claro, o sea, estamos haciendo misiones, que esto ya todo el mundo lo conoce. Entonces si hay alguno como que quiere tener la info de lo nuevo, pueden retroceder el stream ahí en YouTube y pueden ver al principio, ¿no? Que enseñamos todo bien con detalles ahí. Lo de la joya y poco más. La montura, ¿no? Esto ya es un poquito lo que todo el mundo conoce, que es, bueno, hacer la misión para el Gran Salón y poco más. Va a ser ya lo último. Esto es... Sí, ¿no? Sí. No. Que se me va el copy. Pero sí. La guía con... O sea, el videito sobre todo lo del evento de Dragon va a estar mañana. Seguramente. Mañana van a tener ya toda la info. Pero bueno, si quieren como no esperar a mañana, es lo que les digo. Se meten acá en el stream de YouTube. Retroceden, van para atrás. A los primeros minutos del stream. Y ahí van a tener la info más rápido, ¿no? Es un poquito lo que les recomiendo a todos, ¿no? Aún recuerdo el stream de Bella. More frame con free to play en contenido. Te venden cada vez más cajitas. ¿Tienes ya las 10 piedritas? Sí. Sí.
Está el mapa de la araña, ¿no? Como lo tengo en inglés, nos complica. Tumba, eso. Ok, ya tenemos 3 tumbas, faltan 2. Bueno, ¿quién iba a decir? Me termino yendo al servidor de prueba con casi el set mejorado. O igualmente lo voy a conseguir al set, 100%. Conseguiste el set al final. Me está faltando una piecita. Me está faltando las hombreras. Ahora después lo vamos a buscar. Vamos a aplicarle hoy a eso. El objetivo de hoy. ¿Cuál es el objetivo que tenemos acá en el servidor de prueba? Llegar al gran salón. Ese es el objetivo principal. Y el otro objetivo es conseguir las sombreras para completar el set, básicamente, ¿no? Eso sería lo que tenemos en mente. ¿Y tienes las joyas? Silencio, Mariel. Nadie te preguntó. Yo quiero tener el set porque lo quiero tener, o sea... Mira, acá están las joyas, Mariel, mira. Acá. Ahí. Ahí están las joyas. Increíble. Bueno, algún día cuando el Draken regale joyas en el servidor de prueba, podré usar Dragon. Pero bueno, a ver, está bien porque este set está súper bien, ¿no? Lo que me estoy dando cuenta son las estadísticas. Esto en teoría debería salir al máximo, ¿no? ¿Qué más querés, Arca? Te están regalando el set de Dragon. Lo quiero al máximo. Mejor from para farmear perlas. Excavación de Dragon. Es el mejor sitio. Acá, en el mapa este. Este es el mejor lugar. Open relay de la gente del castillo, básicamente, ¿no? El cofrecito. Ok. Ves el listado de los grupos y ves uno que diga farm perolas. Y listo, es verdad. A ver si hay alguno de esos por acá. No hay ninguno que diga farm perolas, La gente esta no le sabe. La gente no le sabe el farm de perolas. Bueno, a ver que hablamos. Me voy a lavar las perolas. Ok. Suerte con tu lavamiento de perolas, Con cuidado. Con cuidado. Dale despacito. Se te complica si no después. Increíble. Hubiera estado chévere que en el evento de aniversario haya una estatua que me dé el arma de aniversario, ¿no? ¿Qué opinan? Hubiera estado lindo eso, ¿no? Un arma de aniversario hubiera estado bonita ahí con una estatua. Ahora quiero que implementen eso de la estatua en todos los eventos del servidor de prueba. Ah, lo necesito ahora. ¿Verdad? No te la dieron, no. Quiero chetarme el personaje del servidor de prueba en menos de un año. Locura. Ok, ¿qué tenemos por acá? Pero tengo casi 1 millón de polvo acá. No hay chance. Yo igual tengo bastante, creo, Tengo 800k. Sí, tengo bastante. Pero solo 6k de oro. Estamos en la misma. Estamos arruinadísimos de oro, Necesitamos volvernos españoles. Un poquito. 20 personitas, puro desempleado. ¿En Twitch o en YouTube? A ver.
Es verdad, en Twitch. Y en YouTube también hay 20 personitas, 40 personas, increíble. Grande la people. La people que quiere saber la información sobre el evento de Dragon, locura. Vamos. Así sí da gusto. Quiero ver cuántas repro va a tener el stream de YouTube. Cuando termine esto, ¿no? Todavía queda igual, ¿no? Porque para terminar esta misión tenemos ahí un poquito de tiempo. Más que nada porque, bueno, son 30, ¿no? Después de las otras, ¿dónde están? Tengo número prohibido que me siga a todos lados. 19 y 23. ¿Alguna recomendación? Antes de empezar el evento de Dragon tenés que tener muchos pasajes infernales. Tenés que tener 10.000 si no tenés ninguna parte del set y querés todo el set. Esa sería como la recomendación principal. La otra recomendación son los huesos de Mortis. Si quieren craftear el set. Tienen que tener muchos huesos de Mortis también. Yo creo que sería eso todo, básicamente. Eso sería todo antes de que empiece el evento de Dragon. Cuando empieza el evento de Dragon, la recomendación principal es partir haciendo las misiones, así como estamos haciendo ahora con Kirito. Desbloquear bien los mapas, o sea, desbloquear todos los mapas. Y mientras tanto estás farmeando perlas también, perlas rojas, mientras haces ambas cosas, ¿no? Eso sería todo básicamente. O sea, farmear puras perlas, después ir a los mapas y ya. O sea, la verdad no tiene como mucha ciencia el evento de Dragon, por suerte. Pero bueno. Eso sería como todo básicamente. Este evento se trata mucho de farmear perlas. ¿Dónde se farmean las perlas? En la excavación de Dragon básicamente, ¿no? Ese sería el mapa principal. La fuente de perlas, ¿no? De perolas. Ir full excavación de Dragon y bueno. Y conseguir ahí todas las que se necesitan. Si vas en Sanguinario se necesitan 250 perlas. Son bastantes, sí. Pero bueno, se consiguen bastante rápido. O sea, la verdad no es como que se demore mucho el farmeo. Y lo ideal es siempre buscar grupo, porque cuando encontrás grupo van a aparecer estos cofres, que son los cofres de raza. Por ejemplo, este celeste son de magos, los amarillos son de mecánicos, los rojos de guerrero y los verdes de cazador, ¿no? Dentro de esos cofres te pueden dar también perlas. Y avanzás más rápido, ¿no? Con el farmeo. Este cofre del final, cuando limpias también una cierta cantidad de bichos en el mapa, te va a dar una perla, también te puede dar. Cuando completás como esa misión repetible también, al final aparece el caballero sin cabeza. Opa, me dieron Andermante, sí. Mira. Otra perla me dieron acá, increíble. Cuando completas esta misión repetible, que está en todos los mapas, en la excavación también, va a aparecer el caballero sin cabeza, que también te va a dejar una perla. Te puede dar una perla. Y cuando salís del mapa, para poder finalizar esa misión repetible, tenés que abrir un cofre siempre. Y en ese cofre también te pueden dar la perla para entrar, básicamente, ¿no? Así que hay como muchas maneras de conseguir perla roja. Por eso les digo que el farmeo, por más que uno diga en plan 250 perlas, wow, suena como un número bastante potente. Se consiguen bastante rápido, la verdad. Está bien. Mi personaje va a usar Dragon. Tu personaje tiene que utilizar hombreras de Dragon mejoradas y casco sin mejorar. Es básicamente como lo utilizo yo en el mago de Agathon, ¿no? Así que si me preguntas en plan Arca, ¿qué me recomendás conseguir? Vos que ya tenés el set de Glory, yo te recomiendo casco sin mejorar y hombreras mejoradas. Es como la build que a mí más me gusta en el mago, ¿no? Hay un tal Adrenaline y a ese
Unos mods les dieron todos los ítems para farmear y probar todo en el servidor de prueba. No sé por qué a ti no te gusta en el personaje si estás creando contenido del juego también. La verdad no sé. Sinceramente. Si no me equivoco, Arke creo que fue que le consultó a Dacore. Si no estoy mal, O sea, esto no es 100% confirmado. Pero si no me equivoco, Arke en uno de sus streams comentó eso, ¿no? Que él como que intentó pedir. No sé si a Dacore como tal o a quién. Y bueno, como que no hubo... No hubo forma, básicamente, ¿no? Eso eran codes que daban a todo el mundo, dice Kirito. Por eso digo, eso que acabé de mencionar recién no sé 100%, pero me suena de haberlo escuchado a Arke diciendo algo así. Y Luke acá te da cosas si pedías. Ok. Pero sí, lo ideal sería eso, en plan, a todos los creadores de contenido que hacemos, que nos den un personaje bastante decente para poder enseñar las cositas. O sea, ni siquiera yo les estoy pidiendo como que me den las gemas. O sea, por ejemplo, a mí acá en este mago, con el que me den el set de Glory, yo ya feliz de la vida. Ya con set de Glory podría estar mucho más tranquilo. Y listo. Eso sería como todo, básicamente. O Orito incluso, para poder gastar el polvo que me dieron en el aniversario. Cosas de esas, ¿no? Pero bueno, no sé la verdad cómo es que se manejan, cómo es que funcionan y nada. Entonces por eso, la verdad no lo sé. Pero sí, estaría súper bonito, la verdad, que a las personas que llevan como tiempo, ¿no? Creando contenido, tienen bastantes reproducciones, que no le den tampoco a cualquier persona que haya empezado a subir un video, 2 videos. No, porque pueden pasar muchas cosas así. No va a haber como quizás tanta confianza. Pero sí estaría bonito en plan que seleccionen como a ciertas cantidades de personas que llevan como tiempo y puedan tener una cuenta para poder enseñar y seguir creando contenido más tranquilo, ¿no? Eso sería como lo que yo creo, lo que yo pienso, básicamente. En la época de los años 50 y 55 era algo realmente lindo, ahora está un poco loco. Pero el mapa todavía me trae buenos recuerdos. Pero a las me da risa eso. Igual que al Arke, a ustedes no les gustan los personajes del servidor de prueba, mal ahí por parte de los mods que hagan esa diferencia. Lo que sube con el set de dragón es vida, ¿no? Por las sombreras. Hombreras y casco, ambas. ¿Qué tal, bioquímico? Bienvenido, my bro. ¿Cómo va todo por ahí? Pero sí, la verdad, estaría haciendo falta. Al menos yo considero, por ejemplo, de español, tanto el Arke como de mi parte, ambos creo que nos mereceríamos, ¿no? Tener un personaje como mejor para poder enseñar. Lo que sube con el set de dragón es vida, sí, vida de hombreras, nostalgia, sobre todo el campo de batalla, el amuleto era God. Te entregaron algunos códigos, pero tenían fecha de caducidad. Yo mismo tengo 3 niveles 100 allí. Solo me falta ahora para crear las piedras más altas, pero debería ser lo que tú has dicho. Exactamente. El mejor en daños en aquella época. Yo por eso digo, no sé cómo funcionará, cómo es que se manejan, entonces... La verdad no sé por qué, cuál sería la razón, ¿no? De no darte un mejor personaje o recursos para poder avanzar y enseñar las cositas, ¿no? Me había olvidado que también se necesitaba Dragon. Por fin voy a cambiar las hombreras. Esa... Que si las hombreras se utilizan mejoradas para tener el bono del 15% de vida y de armadura. Y el casco se utiliza también sin mejorar para también tener ese bono de vida y de armadura, ¿no? Porque si utilizas ambos mejorados o ambos sin mejorar,
no te va a contar el bono, básicamente, ¿no? Te va a contar el bono de 2 piezas. Y nosotros lo que queremos es conseguir el bono de 1 pieza en ambos ítems. Que es este, básicamente, ¿no? 15 de vida, 15 de armadura. Y si nos ponemos las hombreras mejoradas, sería un 20 y otro 20%. Estaríamos ganando un 35, ¿no? Un 35% más de vida y de armadura, que es un montón. O sea, es una locura. Debieron ser Luke o Hokori. Buscando la tabla de servidor. El servidor de prueba, básicamente, ¿no? Ellos pueden hacerlo, no creo que hayan sido los tips. Ni siquiera saben crear un script. No hay chance. A veces regalan dragón de huesos. Arca, ¿cuáles son las novedades para Dragon? Las novedades para Dragon son, bueno, la montura. Tucu. Sería la montura esta. La montura de 2 cabezas, el lobo. Al final fue un lobo, ¿no? Esto es un lobo, creo yo. O sea, son 2 lobos. ¿O no son lobos? ¿Qué son? Para ustedes, ¿qué es la nueva montura? Para mí son 2 lobos. Ah, son lobos. Sí. Es que sí, son lobos. A no ser que me digan en plan alguna raza que sea pariente del lobo como tal. Para mí son lobos. 2 sabuesos, increíble. Y después por otro lado la joya. Pero bueno, ya te digo desde ahora que la joya para el mago no le sirve. Así que no merece la pena que la busques, ni vos, ni yo, ni ningún mago de por ahí, ¿no? La verdad está muy mal esa joya. Después en las otras razas, bueno, puede que sí sirva. Pero a los maguitos como que no. Lamentablemente no. ¿De qué país eres, bro? Soy de Argentina. Argentina, Buenos Aires. Increíble. ¿Ustedes de qué países son los que están en YouTube? A los de Twitch. Bueno, los de Twitch también, dígame, ¿de qué países son? Los que no pasan muy seguido por acá. Para saber, ¿no? Porque bueno, a Crimson, a Bioquímico, a Fer, a San, ya de ellos ya les conozco a todos. Porque literalmente estamos casi todos los días en stream. Nos somos todos panitas, literal. Ya nos conocemos todos. Pero bueno, los que no pasan seguido por acá, ¿de qué países son? Coméntenme. Como para saber. A ver si de casualidad hay alguno, no sé, de China, de Alemania. Sería bien chévere, la verdad. Y a Mariel, que bueno, que es de Perú, ¿no? Que también andaba por acá. Grande Mariel. La joya que da, te aumenta un 50% más al daño en el rayo. Un 50 más a esto. Y le reduce el tiempo de recarga a la destrucción, a la aniquilación, que es la habilidad esta. Cuando elimines un enemigo. O sea, si matas a 2 enemigos con eso, te va a reducir el tiempo en 2 segundos. Si matas a 10, te va a reducir el tiempo en 10 segundos. Está súper mal, la verdad, la joya. O sea, son 2 habilidades que casi no utilizamos. O sea, esta no la utilizamos nunca. Yo de hecho creo que si el Draken borrase esta habilidad y esta, no nos daríamos ni cuenta. O sea, literal, no nos daríamos cuenta de que borraron esa habilidad, literal. Yo vivo en Marte, soy un alien de hecho, increíble. Es un cerebro, le falta una cabeza, eso sí. Yo soy del país del Timo. No, el Timo no vino. Salgo a comer. Dale, muchas thank you, Walo, por la ayudita. Agradecido contigo siempre. Gracias a Walo, en parte podemos hacer todo esto en esta velocidad. Así que bueno, como siempre, agradecido con vos, my bro. Walo es el que trabaja tras las sombras, básicamente, ¿no? Qué bueno, hay que agradecerle. Porque tanto en este evento como en el evento de aniversario pudimos avanzar muy rápido gracias a él. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a salir al campo de batalla, que es literalmente... Desde que empezamos a hacer las misiones que tengo ganas de ir al campo de batalla con esta cuenta, o sea... Para que vean, o sea, yo disfruto que el juego sea difícil, o sea... Yo disfruto muchísimo. Es lo que pasó en las ruinas ancestrales.
en los pisos 60 y demás, ¿no? Yo disfruté un montón. Ahora, en el mago este, que me hayan matado 2 veces. Yo lo disfruté un montón. Que sí, Arca, que perdiste la perla, tontita o no sé qué. Pero claro, es algo difícil y... Claro. Se la paso bien. Otro día vamos a cofres o al rato. Dale. Nos vemos, chicas. Voy a tomar unos matecitos en la playa. Increíble. Miren la diferencia. Uno en el evento de Dragon y Fer en la playita. Diferencias. Que disfrute, Fer, los matecitos. Vamos a hacer esto. Quiero hacer esto. Es pésima entonces, sí. O está en la chamba o está descansando el Timo. El Timo creo que estaba chambeando en la noche, ¿no? Así que lo más probable es que esté descansando. Te viene el campo de batalla. Llegó el momento. Atentos. Voy a abrir muchas porque tengo 21. Como el día de mi cumpleaños. Increíble. Así que vamos a aplicarla a esto. Van a ver cómo abro las estatuas. Que esto probablemente les guste a un montón. Así que bien. Atentos. Esto es lo más entretenido del evento, yo creo. Atento. En la mitología griega se le conoce como Ortros. Era el hermano de Cerbero. Opa. Después vamos a indagar, ¿no? En esa información también. Me interesa. Me interesa saber. El tema de la mascota nueva, ¿no? El perro. A la montura, no la mascota. No sé qué fue lo que tiró, pero él lanzó algo. Tengo miedo. ¿Qué lanzó? Él lanzó un poder elemental de esos. Pero bueno, no sé. Tengo que hacer lo que me dijeron de ponerle un punto más al control mental. De hecho no tiene... Ah, claro. A ver. Es que si no, no me da el tiempo. Revisate si da el set en niveles bajos. No. No. O sea, ¿cómo así en niveles bajos? O sea, en Infernal y Inclemente. ¿O estamos hablando de niveles bajos de niveles bajos? Tipo 50, 45. Bien, bajas dificultades. A partir de Infernal te dejan entrar. Y sí. Mira, por ejemplo, yo tengo el casco en 120. Sí. Sí. ¿Y por qué seguís en sanguinario? Porque lo quiero en sangui. Lo quiero en sangui, chato. Queremos en sanguinario. Lo queremos en sangui, Igual yo creo que tiene sentido que se pueda sacar ahí, la verdad, de pronto lo dejan para el oficial. Ya confirmó Dacore que no. Que en el oficial no. Dacore dijo que no. Lo mismo de las piedritas de la montura dijo Dacore que van a ser muy difícil de conseguirlas. Así que bueno. Tenemos esa información básicamente, ¿no? Por un lado, esto de las estatuas que te dan el set rápido no va a estar. Y lo otro de las piedras que me preguntaron. En plan, Arca, ¿las piedras tienen buen drop? No. Las piedras van a tener un drop muy bajo. Muy pero muy bajo. Entonces pues nada. Toca dos maneras para conseguir la joya o la montura. Que va a ser farmear un montón como loquitos. Día y noche. O comprarlas directamente con plata, ¿no? Esas son las dos opciones.
La Core me lo confirma. Literal. Te quedaron sin evento los peques entonces. F. Llegaste tarde, chat. La Core nos confirmó que va a estar difícil. Exactamente. Real, real, real. ¿Te imaginas que se pasa al server oficial? Sería una locura. Si se pasa al server oficial puede estar una locura. Estoy para crearme los otros personajes en Eredur, subirlos al 100, sacarle el set one. O sea, yo literal estoy para hacer esa. Que vale mucho la pena. O sea, sería una locura. Ojalá que se les pase. Que se les pase el primer día. Cosa de agarrar y me subo, no sé, un guarcito, un guerrero. Me subo un guarcito en Eredur. Le saco el set de Dragon. Que es como el único que no depende de usar joyas ni usar un set para poder ocuparlo. Y listo. Como nuevo, tengo guerrero en Eredur. Facilito. Pero bueno, no creo sinceramente porque sería locurita básicamente, ¿no? No me quejo, dura un día al día siguiente nerf. Alá, si dura un día, o sea, estoy para subirme un war en un día y ir a buscar el set, o sea, 100%. Así sea acá en Infernal. Se hace, o sea, de que se hace, se hace. De que lo hacemos, lo hacemos. ¿Qué me está pegando? Perfecto. Ok, llegó el momento de la verdad. No sé por qué tengo menos vida ahora. ¿Por qué tengo menos vida? Ah, perdí un buff. Ay, chance. Perdí un buff. No puede ser. ¿Qué tan rentable me está saliendo utilizar el manto este? O sea, ¿qué gano por utilizar el manto? A ver, tranquilidad, tranquilidad. Necesito leer un poquito. Lo de las misiones y la esfera. Ok, no gano nada en realidad. Mejor utilizar este. O sea, tengo menos vida, sí. Pero gano un poco más de daño. Ok. Ahora sí. Ahora sí, amiguito. Ahora sí te lo explico. Puede que me muera, ¿no? Tengo ahí como un presentimiento. Necesito que saltes. No, la piel no. No, eso es ilegal. No sé, no debería de pasar eso. Eso es ilegalísimo. A ver, la arremetida, la arremetida, la arremetida. Ya. Eh. Ok, ya cargo los cooldowns de nuevo. Hay uno. Y como... Como raro. Pegale al guardián, pegale al guardián, al guardián. A mí no, Tranquilo, ¿eh? Tranquilo que ya nos conocemos. Ahora tenés que saltar, tenés que saltar, tenés que saltar. Saltito, saltito, saltito. Ahí está. Tengo miedo, exacto. No, no, era mentira, era broma, era broma. Era broma, era broma. Ahora ya la aguanto más golpes, increíble. Facilito. Ah, que le suban la dificultad, esto está muy fácil. Arremetida no, Uf. Facilito, mira, mira cómo le pego, mira cómo le pego.
Para. Vale. Salto. Queremos salto. Mirá. Ah, increíble. Puro talento el que manejo. Ah, toda la primera, literalmente, ¿eh? Por cierto, acá en el servidor de prueba, porque quizás lo ven en algún lado, en el Discord o en algún sitio, como pueden ver no está dando pieles acá. Pero bueno, es un error, ya lo confirmó Dacore de nuevo. Así que enviaron ese error, así que probablemente lo van a arreglar. No es que no va a dar pieles. No se alteren porque ya los estoy viendo que lo van a ver quizás en algún otro lado. Y van a decir, no, Arca no dan, lo nerfearon, Arca no sé qué. No, es en el servidor de prueba. Ok, me dieron un del colapso. Tendría que vender, ¿no? Todo esto. Ok, ya tenemos uno de cada, increíble. Ok, otro del colapso. Ah, y el casco, no hay chance. No quería el casco. Bueno, en realidad es 140, así que está mejor. Ah, yo quería otra cosa. Quiero las hombreras. No, el manto no, ya lo tenemos. No. No. Las hombreras. No, what the fuck. Esto se parece al evento de Glory ya. No hay chance. ¿Qué onda, Temo? Bienvenido, my bro. ¿Cómo estás? Apareció Temo, lo mencionamos y apareció. Recién desperté. Epa, la chamba estuvo potente, ¿eh? ¿Hay alguien en la ciudad con la nueva montura? Creo que no. Ah, sí. Creo que sí hay alguien con la nueva montura. Está épico esto, ¿no? Yo pensé que iba a ser más chiquito. No hay chance. Locura. Apenas llega el evento, los de oro tienen que desear el mapa. ¿El set lo dropea o cómo? No, el set lo dropean solamente acá en el servidor de prueba. En el oficial te toca con pieles. Como los viejos tiempos. Y al final salen unas estatuas y están dropeando el set. ¿Eso estará en el oficial? No. La Core dije que no, pero uno nunca sabe cómo puede llegar al Draken. No, ya me había emocionado. Me acabo de dar cuenta que modificaron el mapa de azar. Sí, ahora es diferente. Hay que estar atento a los primeros minutos del evento. ¿Cómo así? ¿Qué tal, Temo? Bueno, ya te saludé, eso sí lo había leído. No sé, ¿hace cuánto lo habrán corregido? Ya hace unos meses que no entraba y estaba el boss en media pantalla y no te dejaba cliquear. F. Ahora sigue estando igual parecido, que no te deja cliquear. Imagínate que le den el set así. No, está muy roto. Es que sí. Apenas estoy viendo. Aló. Increíble. Hace varios meses. Esa montura está en mi inventario básicamente. Vas a tener que pagar. Pausarla un día. Está muy buena. ¿Cómo se saca esa montura arca? Sí me gustó. No como la de Halloween. Esta montura se consigue acá. Con las piedritas. Las piedritas que van a estar ultra mega bajo el drop, ¿no? Ya lo confirmó Dacore. Dacore me lo confirmó. Así que va a estar difícil, no va a estar fácil. Pero ese boss siempre pidió ya de la pericia. Sí. Estaba Dacore al lado. Ya ni me acuerdo, pero me sorprendió la verdad. Me asusté, pensé que daban el set así. ¿Qué más hay, Arca? ¿Y es o montura o nueva? Increíble. Algo del chat de Twitch, me gusta, Me está gustando más el de Twitch que el de YouTube ahora. Increíble. Pero bueno, esta es la nueva monturita, ¿no? Como tal. Y acá miren quién está. Está nuestro querido amigo. ¿Le pedimos un código? No, mentira. Vámonos. Vamos a seguir que quiero conseguir las hombreras. Necesito esas hombreras.
Ah, yo iba a hacer algo igual. Si yo fundo este set, me van a dar muchos, pero muchos glifos. Pero muchos, en plan, exagerados. Si yo fundo este set, ¿me van a dar muchos glifos? No, ¿cómo que 31.000? No, este me da más que el ítem mítico. No hay chance. No, bueno. Bueno, muchachos, ahora yo les voy a... Antes de apagar el stream, necesito que alguno de Agathon me esté esperando en el portal. Así puedo pasar por contrabando. Acá hay otro con la montura. Ah, se fue. Así puedo pasar por contrabando estas piezas de Dragon. Para los que necesitan. Creo que Bioquímico necesita. Así que por contrabando voy a empezar a pasar estas piezas, Necesito que alguno en Agathon ande por ahí. Así generamos el portal y ya saben, Lo mismo que hacemos siempre. Estas piedras son mías, o sea, estas son para mi mago. Así que se calman, Pero las piezas de Dragon sí, las voy a empezar a vender en Agathon, Increíble, El arca hablando de tonterías como siempre. Perfecto. Continuamos. Arca, el set no lo modificaron, no. El set está exactamente igual a como está ahora en el servidor oficial. Es exactamente lo mismo. Me las voy a guardar. ¿Por qué? Porque son míticos rojos. Y... claro. No quiero fundirlos. Me niego a fundir. ¿Cómo estoy de glifos? Ok, glifos tengo muchos. Tendría que pasarle crítico al casco este. Ahora lo voy a hacer, ¿Qué les va a dar pereza? Pero bueno, lo voy a hacer. Damage. Weapon. Speed. ¿Dónde está el critic? ¿No hay crítico? No me lo contés, Yo me guardé muchos ítems. Acá. Acá tenemos uno de crítico. Acá tenemos otro de crítico. Acá tenemos otro de crítico. Y acá tenemos otro de crítico. Grande. ¿Cómo ordeno el inventario? Increíble. Todo con crítico. Entonces, el 1 por el 3. Final, perfecto. Ahora, ¿dónde fue a parar ahora? Acá. El 3 por el 2. Tuki. Perfecto. Acá tenemos otro. ¿Lo queda? Ok, el 2 por el 3. Perfecto. Y este es el otro, ¿no? Menos mal que me guardé los hechizos de aniversario, ¿no? Listo, ya tenemos el casco a tope. A tope de power. Continuamos. Vamos a fundir estos. No, fundir no, vender. Vender porque tenemos muchos glifos. Vendemos. No tengo el autoclick, lamentablemente. Ok, continuamos. A ver. Piedras y piedras, ni un brillo a tu montura. Muestra las barras. Banena Esteban. A Temo hay que banearlo, Ahí muestro las barras, un segundo, pero hay que estar atentos. No sé si pasa hacia la oficial. O sea, vale la pena ir a farmear ahí, ¿no? Porque las llaves mejor usarlas en el boss nuevo. Exactamente. Pídele una montura, no entendí. Así vas a estar, a ver. No, bueno, ¿qué es eso? Lo que estoy viendo. Increíble, ahora les voy a enseñar. Arca, el set del mago no lo modificaron, no, exactamente. ¿Qué decían que le bajarían el cooldown? No, eso no es real, Eso es puro fake. Conociendo al Draken, lo del servidor de pruebas y pase con bug al servidor oficial. ¿Qué es eso? Tendré que ver un video en YouTube. Eso es el nuevo set de... O sea, la nueva joya del guerrero. ¿Qué onda? ¿De qué me perdí? Seguimos acá aplicándole. La nueva joya para el guerrero. Cuando usas el estandarte invocas soldados. ¿Vale la pena? No sé, como War creo que estorban los soldados. Más que aportar. Y eso da la joya, que asco. Mejor así saco el set mejorado para el mago. La joya para el mago es peor. Banena Timo. ¿Quién dijo eso? Crimson.
Créate un enano mejor, temo enano. Estás weyando. Ok, continuamos. Vamos a vender todo esto. Así que bueno. Esto lo vendemos también, no lo queremos. Y acá, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, tampoco. Todo el nuevo contenido, runa. Y este lo tenemos que guardar, lamentablemente. Perfecto. Muérdalo ahí. Uy, coño. Ahí más o menos. Estos son runas que tenemos que fundir, que conseguimos recién seguramente. Y esto acá. Esto lo vamos a tirar porque bueno. Ajá. Esto también lo vamos a tirar. Esto no se puede tirar, así que bueno. Esto se vende. Esto se vende. Esto se tira. Segundo, voy a ordenar porque me está dando toque, la verdad, todo este inventario así como está. Así que bueno, les tocó soportar, Van a ver cómo ordeno el inventario. Lo más divertido del mundo. Esto acá y esto acá, perfecto. Esto acá, esto acá. Hoy dije, antes de prender stream voy a ordenar el inventario para no ordenarlo en stream, pero bueno. Pasaron cosas. Esto lo vamos a poner ahí, que estén juntas. Esto lo vamos a tirar porque, ajá. Esto lo fundimos todo, que le jodan. Gasté todo el oro. Esto también. Esa la dejamos ahí. Esto por acá, un poquito de evento de Dragon. Las esencias acá. Acá. Acá más o menos estamos ready. Estamos encaminados otra vez, ¿no? Un poquito. Estas, bueno, estas son las 4 piedras. ¿Cómo les vamos a llamar? Piedras, ¿no? Sí. Voy a llamarles piedras a estos. Este va acá. Puntitos de las manos. Ahora sí. Mirá cómo cambia la cosa. Ya estamos R. Listo, perfecto. Podemos continuar. Ahora sí. Esto ya tiene otro panorama. Ya está bonito. O sea, yo aprieto el inventario y ahora les da gusto ver esto, ¿no? Básicamente, como a mí. Lo que no tengo son gemas de crítico, me estoy dando cuenta. O sea, ¿de verdad me estás diciendo? Ah, sí, tenemos. Jaja, tenemos. A ver, ¿cómo no vamos a tener? Si hicimos el evento de Anniversary. 1, 2, 3, 4. A ver, que tampoco es como que tenga demasiadas, ¿no? Pero alguito, por lo menos. Quito el cinturón de celo, pero claro, acá como no se puede conseguir premium, es lo que hay. Bueno, vamos de nuevo a ir en sangre otra ronda. A ver si tenemos suerte con las hombreras. Quiero el set. Un poco más. Panena Timo. O sea, la joya es caca. En parte sí. Solo hacer el evento y el set. Exactamente. 30 lucas, ¿en serio? Supongo que igual la del pasado. No sé, no lo vi el año pasado. ¿Qué te falta del set? Ponte el cinturón del lobo, así al menos tiene vida. Grande la Mariel, puro talento. ¿Pero lo tengo guardado al del lobo o no? ¿Tenía el del lobo puesto? O sea, ¿lo tenía en el duende? Si me dicen que sí y vuelvo, los baneo a todos, y como no lo tenga, los baneo. A ver. Sí lo tenías, borracho. Ok. Grande la Mariel, puro talento lo que maneja este señor. A ver. ¿Dónde tenía el cinturón? ¿Dónde tenía el cinturón? Ah, esta Mariel como me trolea, y yo que le hago caso encima. Creo que me puedo hacer... Me podría hacer el adorno. Esto es un adorno 145. Esto es un adorno 145. Sí. Sí puedo. No puedo. No puedo. No voy a poder. Sí puedo. Sí puedo. Azules no tengo, ¿no? Sí puedo. Habemos adorno nuevo, ¿no? Ah, esto es un amuleto. Qué asco, weón. ¿Cómo va a ser un amuleto eso? Estamos locos.
No, no tengo ninguna... ¿Esto es un adorno? Sí. No, esto es un... ¿What? Qué raros que son los ítems del... Ah, esto es un adorno. Jaja, jaja, increíble. Ahora sí, pido perdón. Pero ahora que ese adorno no te sirve, es mejor el de la... El de Sigris. Que os jodan. No tengo pieles de Sigris, ¿no? No. Qué bien que anda el Draken, ¿no? ¿Qué le pasa a la Mariel? Parece escudo. Muestra mapa donde sale el set. Ahora les enseño. Un segundo, ¿eh? No, ¿what? ¿Y mi adorno? Ah, ok. Uf. Me van a estar robando. Estamos locos. Ahí está, ahora sí. Opa, salió horrible. Ah, claro, miren, esta cosa no tiene hechizos de crítico. What? Claro, ¿cómo voy a tener crítico así? A ver, esto da daño, esto da daño, esto da velocidad. ¿Dónde están mis ítems de crítico? Bueno, tengo crítico ítems más. No tengo ítems críticos más. El verdadero cavernícola. Objeto crítico. Subir. Increíble. No tengo más hechizos de crítico. No hay chance. No hay chance. ¿De verdad me estás diciendo que está pasando esto? ¿Cómo no voy a tener hechizos de crítico? De todo el evento de aniversario. De verdad. O sea, solamente tenía estos 4. Ah, acá. Ah, sabía que en algún lado había. A ver. Uso este amuleto porque, bueno, ya vieron lo que pasó, ¿no? Cuando no lo estaba ocupando. Ok, nos estamos equipando, ¿eh? Nos estamos volviendo como el arca del servidor oficial. Al enchantamiento. Esto de mientras, o sea, como para poder hacer más tranquilo todo este tema, ¿no? Ya después vamos a ir modificando. Algún día que me dé las ganas de jugar el servidor de prueba. De momento no. Esto es por ahora nomás. Lo más probable es cuando vuelva a aprender en el... Ah, mira, 65 era este. No hay chance. Bueno. La próxima vez que vuelva a aprender el servidor de prueba va a estar exactamente igual el mago, pero bueno. Es lo que hay. Listo, vamos de nuevo. Ahora sí, ya estamos ready. Tenemos 160.000 de crítico. Wow, subió un montón, Creo que me rendía más no hacerlo que hacerlo, pero bueno. Voy a buscar el manto. Paren. A ver, lo dejamos por acá. Necesito las hombreras. Conseguimos las hombreras y ya me doy por satisfecho. Ah, los voy a leer de nuevo. Parece escudo. 18 espectadores. Anda re ganado el arca. 18 acá y 16 en YouTube. Es una stripper famosa. Comprate unos bufos. Uf, verdad. Coño, pero no voy a ir nunca más. Respétenme porque en breve me estoy haciendo ultra mega famoso. No voy a poder salir de mi casa, básicamente. Y ya no los voy a poder leer tanto como ahora. Así que quiéranme, respétenme. Y súbanse al buen barco porque los que no se suben al barco después van a quedar hundidos, básicamente, ¿no? Por ejemplo, miren, el Amariel. El Amariel, desde el día 1 con Yato, compraron la sub. Ellos se subieron al barco desde el día 1. Para que vean. Cuando ande streameando con Ibai, el Draken, por ejemplo, se van a acordar de mí, de este momento. Van a decir, wow, ¿se acuerdan cuando el Draken, cuando el arca estaba todo chiquito? Haciendo stream ahí en el servidor de prueba, no sé qué. Ahora está con Ibai. Está pegadísimo ahí streameando al Draken con Ibai. Lo voy a traer a Ibai a jugar a un día acá al Draken, Ibai es un enano gordito. Se va a crear un enano gordito el día que venga el Draken, Increíble, el arca borracho hablando cosas.
Tirarle unos dólares a Mariela si hace tuerca. What, se calman, Se le va la humildad. En breve Ibai va a estar acá transmitiendo. Y el Drake me va a agradecer, va a decir, wow, el arca, increíble. La pedazo de publicidad que nos hizo. Increíble, Le quedaría más un guerrero gordo. Bueno, igual Ibai ya está flaquito, ya está chiquito ya de nuevo. ¿No tiene los hombros aún? No, es que estuvimos haciendo modificaciones. Estuve crafteando este ítem, este otro ítem. Estuvimos ordenando inventario. Recién ahora estamos por volver acá. Recién ahora estamos regresando a los trotes. ¿Qué le metía a esto yo? ¿Velocidad de ataque? Creo que no hace falta, ¿no? Esto. No, ok. Igual no me gusta, el Draken me tendría que haber dado el set mejorado de Dragon, Yo quería el set mejorado. ¿Imaginan que se pudiese combinar? Uff. Hubiese puesto eso, a ver. Si pongo en el banco de trabajo. No. Ah, que porque así no lo puedo utilizar así como estoy. Tengo que tener las 5 joyas de cooldown, pero bueno. Lo que hay. Tomá. Facilito, increíble, puro talento. ¿Quién diría que nos morimos hoy al principio? Mentira, no nos morimos si lo hicimos a la primera. ¿Qué piensan? Puente, no sé qué. Ok. Tranquilidad, ¿Dónde está el jefazo? Acá. A ver, vení. Quieto ahí. Quieto ahí, hermanito. Pimba. ¿Cómo está el drop para las joyas? De las cosas para la joya. Está ultra mega bajo. Cuando llega al servidor oficial va a ser muy bajo. Eso nos confirmó Dacore. Así que va a estar bajo. Por más que acá vean que está alto el drop, cuando llegue al servidor oficial va a estar ultra mega bajo. Ya lo confirmaron. Así que va a funcionar así, muchachines. Por más que acá estén viendo que yo ya conseguí 3, 3 y 2 y 2, en el servidor oficial va a estar muy bajo. O sea, va a estar muy bajo. Así que ya saben que van a tener que combatir contra esto cuando llegue, ¿no? El evento. A Mariel no seas malo. La Mariel... Voy a reportar a la Mariel, Pero por stat igual decido utilizarlo. Sí. Voy a usar el manto. Ok. Así que nada. Tema de piedritas va a estar muy difícil. Igual está bien, o sea. Miren el lado positivo. Ya nos están mentalizando para... para saber que el drop está muy mal. Entonces, como el drop esté un poquito decente, va a ser como, ok, bien. Digo yo, ¿no? Yo prefiero ir con esas a que llegar y encontrarme con que el drop está muy malo. Como así ya tenemos en mente, ya sabemos que el drop va a estar horrible. Así que... es como, ok, ya nos avisaron, perfecto. Prefiero eso a que ir ahí con unas expectativas altas y después enterarme con que hago 200 rondas y me cae una. Con suerte. Necesito mucho oro en esta cuenta. Ah, tendríamos que ir a farmear oro después en el mapa nuevo. Obviamente esto ya después, ¿no? Pero acá, por ejemplo, tengo 30.000 pasajes. O sea, tengo oro infinito, en teoría, ¿no? Siempre y cuando
Matemos. Ese tiene fuego, no me gusta. Fuego no, fuego malo. Ok, uno menos. No, 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 no. Tranquilidad. Va. Ok, viene el jefe final ahora. Tengo ganas de probar tirarle con esencias de hielo. El jefe final. No me las guardé, ¿no? Ah, sí me las guardé. F. Me las dejé en el duende. Increíble, ¿eh? El síndrome de guardar todo que tengo. A ver, ahora tenés que saltar porque esto funciona así. A ver el saltito, ahí está. Ok, lanzó la arremetida. Esa no me gustó, ¿eh? No, no me gustó. Eh... La ultra mega lento, ¿no? Increíble, el poder de los magos. Acá está muy fácil con un mago. Bueno. Está bien, está bien. Como debe ser. Listo. Siguiente. El que sigue. ¿Qué tal, Javito? Bienvenido. Pero no me llamo mentiroso, ¿viste, Ferchu? Pásate unos palman magos. A ver. Una hombrerita, una hombrerita, una hombrerita. ¿Cuántas perlas tenemos a todo esto? Tenemos 14 perlas, ok. Casco de nuevo, no hay chance. Me quedo sin set, ¡Opa! Lo logramos. Sí, 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 sí. Habemos set de la gloria, del Dragon, digo. Increíble. Ojo de la adversión, increíble. Ojo del Fear. ¿Cuántos piden? O sea, yo lo podría conseguir. Pero toca farmear perlas. Porque miren. Me faltan 7, 10 y... número prohibido. Voy a hacer una ronda más. Y ahora pasar hechizos. Guachirito. Abre todas para que te dropee la joya. Sí, sí, obviamente. Ahí abrí todas. Urumi. El del lobo. Me voy a craftear las sombreritas con vía. Ya que la velo la tenemos decente, creo. No está tan decente esto, ¿eh? Este casco me da más vida, pero menos crítico, Uf, no sé si me va a dar el corte de velo, ¿no? Esta pechera es muy mala. Y las botas que vendí del caballero negro sí me servían. Soy un borracho. Ahora, pasa que estos guantes no dan velocidad. Esto tampoco. Ah, esto sí. Ok.
Así podemos como medio apañarlo. La velocidad. Las botas que las vendí, no hay chance. Me servían las botas, F. Las botas del caballero sí servían. No hay chance. Bueno. Tocó conseguir otras. Vamos a vender todo esto. No. Este sí. También. A ver, perfecto. Me voy a poner los de vida, básicamente, ¿no? Yo me había guardado un montón de vida. Este tiene vida. Este tiene vida. Este tiene vida, pero tiene uno de daño y no lo quiero mover. Este sí. Tiene velo. Este tiene velo. Este tiene vida, perfecto. Vamos a craftearnos las sombreritas. Increíble, la mejoría que pegó el mago acá. Arca, lanza la esfera congelada ahora que tenés el set. Silencio. Baneado el que dijo eso. Lo reporto. Dale, Arca, usa tu set de Dragon. 3. Y ponemos el segundo por el cuarto. Perfecto. Ok, necesitamos gemitas de vida ahora. Sí. Y tenemos, acá tenemos. Facilito. Nada, quedó como nuevo mi mago, Ahora en Glory le saco el set de Glory y listo. Necesito que pongan unas estatuas nomás para poder sacarla. Perfecto. Este también lo vendemos y este lo vendemos y este lo ponemos. Perfecto. Opa, 1.900.000. El manto todavía como que no me rinde ponérmelo. Porque pierdo daño. Pero bueno. Este casco lo vamos a guardar. Perfecto. Voy a hacer una ronda más. Porque tengo las perlas. Tengo 8 perlas. Son 7, ¿no? Una de la entrada y 6 de las estatuas, básicamente. Así que vamos a hacerlo. Le vamos a aplicar. ¿Y esto qué es? Ah, mira, acá tenía un adorno para usar. Para este. Bueno, F. Ah, claro, este adorno era el que me había guardado para crafteármelo. Y al final me salí ese día al servidor de prueba y no lo crafteé. F. Bueno, para el de Sigrid será. Bien. Buah, pero es que se ve más bonito el manto de Dragon. Pero bueno, este me da más daño. ¿Cuánto me da daño? Uf, hay mucha diferencia. Bien. Buena pregunta, ¿se necesita receta para la joya? Sí, completando una quest. La quest básicamente va a ser esta. La de derrotar 5 veces a la araña acá. En la tumba mortecina. La tumba mortecina es el mapa que aparece cuando ingresas a excavación de Dragon, a desierto sulfurio, a los pastos de fuego o al bosque de hielo, básicamente, ¿no? Cuando ingresas ahí te puede salir un mini jefe. Que no recuerdo cómo era que se llamaba. Kadok. Kadok, sí, es el nombre. Cuando te sale ese mini lo eliminas y sale la puerta, ¿no? Ahí te puede salir la tumba mortecina, que dentro está la araña. Básicamente, ¿no? Un poquito. Una pregunta, ¿qué da la nueva joya? ¿Qué tal, Luis Bruno? Bienvenido. La nueva joya básicamente en el mago te va a dar un 50% más de daño en el rayo. Y te va a reducir el tiempo de recarga de la aniquilación cuando elimines a un enemigo. Te reduce 1 segundo por cada enemigo. Si matas un enemigo son 1 segundo. Si matas 5 van a ser 5. Si matas 10 van a ser 10 segundos. En el cazador, cuando marques a un enemigo, cuando esté del colorcito verde básicamente, y lo golpees, te va a regenerar un 1,5 de vida.
En el mecánico, cuando lances una torreta y esté activa, vas a ganar un 60% más de daño. Y en el guerrero, cuando lances el estandarte, van a aparecer 3 caballeros de Dragon que van a luchar contigo. Básicamente van a ser tus amiguitos durante 20 segundos. Eso es un poco lo que hace la joya en las 4 razas. Increíble, me lo sé de memoria ya, ¿eh? Locura. Me saqué 10 en el examen. ¿Cuánto me saqué en el examen? Facilito. Así que bueno, de nuevo, como dije anteriormente, en el mejor personajes, en el mecánico, un 60% más de daño. Es un montón, es una locura, o sea, está súper bien en el mecha. En el cazador también está bien, tipo al utilizar Dragon que te cure. Está súper bien, la verdad. En el guerrero es como, bueno, está malito, pero se puede utilizar. Y en el mago es literalmente inutilizable. O sea, en el mago está mal, no hay forma. Como que un 50% en el rayo y en la aniquilación. ¿El Draken entiende que los magos no utilizamos la aniquilación? O sea, ¿no se entienden eso? O sea, esta habilidad y esta no las utilizamos desde el 2014, básicamente. Pero bueno, está bien. Ya es la segunda, la primera fue el set estelar, ahora es la joya esta. Increíble. ¿Cuál será la tercera? Nos nerfean el set de Glory. Voy a lanzar 3 que va a lanzar 1,5. Increíble. Pero bueno, la comunidad de los magos es bastante tóxica y de los que lloran bastante, así que espero que vuelvan a repetir eso mismo, que se quejen a más no poder, día y noche, huelga. Que los magos no vamos a comer de ahora en adelante, a no ser que nos cambien la joya y que mejore algo más decente, ¿no? Yo pertenezco a esa comunidad. Yo soy Team Mago, por cierto. Van a decir, no, el arca que habla, que los magos llorones, no somos llorones. Yo sé que sí, ¿eh? A mí los cazadores y los magos son los que más piden en el juego. ¿Qué dijo San? Voy a tirar el control mental solamente para ver qué fue lo que dijo San. Muy útil. Pero la más 2. Pero son los favoritos de los Draken, son los magos. Ya no hay moderador, pinchó. Hasta ahí llegó el mod. Increíble, Duró poquito lo del mod. Qué locura, El mod más rápido... el mod más rápido que como llegó se fue. Increíble, Como que los favoritos. Estamos locos. ¿Cómo que los favoritos? Ya no somos más los favoritos. Ya desde el set estelar hasta ahora ya no somos más. Ya se acabó el favoritismo. Entiéndanlo porque no hay más. Lo acepto, pero voy tirando factos. Sé que pasó la hueá del premio de 10k de días. Se fueron a la chucha. Igual ya está, o sea, ¿qué puedo conseguir de acá? Ya listo, o sea, ya tengo todo lo que quiero. Ya está todo lo que quiero. Pimba. A ver, si hay algo que falta del evento, díganme, ¿qué creen que es lo que está faltando? Tipo, ¿qué se me olvidó enseñar? Creo que está todo, ¿no? O sea, ya cubrimos el 100% del evento, quitando la mascota.
Pero lo más probable es que la mascota se consiga comprándola. Después cubrimos todas las áreas, ¿no? Ya estamos listos, básicamente, ¿no? No, que me mata. Coño. Qué gordo. Quieto, 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 quieto. Ah, cubrimos todo, básicamente. Ya estamos ready. ¿Qué falta? Arca queda la joya. Increíble, Creo que ya cubrimos todos. Arca, la montura, ¿dónde se consigue? Buenas preguntas. Vale. A ver la arremetida, Vale. Mira cómo le tanqueamos, Mira, 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 mira qué fácil, 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 mira qué fácil. Mira qué fácil. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Era mentira, era mentira, era mentira. Era una broma, una broma. También te digo, le pego un crítico cada vez que llega el contrabandista, o sea, nunca. Tuki. Facilito, facilito. Vamos en nuestro prime. Otro casco, ya no lo queremos. Quiero piedritas, dale, quiero piedritas ahora. 5, 5 y 3. No, bueno. Mirá, me tiró todo el set completo en esta ronda. ¿No podía haber sido eso en la... ¿What? ¿No podía haber sido esto en la primera ronda? Nah, bueno. Esto es un chiste. Estamos locos. Bueno, no me salió ninguno decente como para... Bueno, este tiene más vida. Pero no vale la pena, creo, ¿no? ¿Cambiarlo? Sí, no sé. Bueno, ya nos gastamos todas las perlas. Así que ya esto se acabó. La única forma de poder conseguir la montura sería como ir a farmear... No sé cuántas perlas. Unas 40, 50... ¡Opa! Miren quién está acá. Está Santa acá. ¡Oh! Miren cómo se ve mi mago. Se ve todo potente. Ahora sí. Opa, ya parece un mago de verdad esto, ¿eh? Esto ya parece real. Toca farm perolas. Todavía sigue con vida este juego. Sigue vivo y respirando y coleando como si hubiese nacido ayer. Salieron ganando, estoy drogada. Recién llegué. ¿Y la joya cómo se consigue? Dacores nos dijo que la montura se concedía con la barra. Nos mintió como nuestras heads. Es verdad. Haciéndome una transacción bancaria a mi PayPal. Una transacción de 1 millón. Pero de... Toca farm pero las... Bueno, si intentó no perdió nada. Increíble la variedad. Vamos R. Se ve potente mi maguito. Y si le pongo un arma de 2 manos, se ve peor. Bueno, esto acá. La verdad, o sea, por un lado es como diría, sí, voy a intentar conseguirla. En el server de prueba, porque bueno, la montura, no sé qué. Pero uf, es que son varias horas de farmeo, no sé si quiero. O sea, ¿cuántas rondas hicimos para conseguir esto? Como 4 ronditas creo que hice. 4 o 5. Yo creo que con unas... o con unas 10 ronditas lo podría hacer. Pero claro, 10 ronditas equivalen a 70 perlas. ¿Queremos farmear 70 perlas en el servidor de prueba? O sea, ¿queremos eso? Yo creo que no lo queremos. En 10 rondas las tienes. Claro, pero me tengo que poner a farmear.
Voy a poner a farmear muchas perlas. A ver, de pronto después de comer me lo pienso. Y prendo y farmeo perlas. No te quemes en el servidor de prueba. Es que sí, claro, es que no quiero la verdad eso. Sinceramente no. Pero por otro lado, o sea, tener la montura pone bastante. Pero bueno, ya veremos. Vender esto. Bien. Poner esto acá. Vamos a fundir la runa esta y esta. ¿Esto cuánto oro me da? 900 de oro. Está como cuestionable la situación, ¿no? A ver, ¿para qué guardas tantos ítems? No sé. No sé por qué los guardo. Pero bueno, quizás me lo pienso después de comer. Bella esa montura arca, consíguela hoy mismo, porque cuando llegue al servidor oficial no entrarás al servidor de prueba en tu vida. Bueno, eso es verdad, porque puede estar interesante la verdad, de tratar de conseguirla, ¿no? El tema es que, claro, quería ponerme a farmear y demás. Bueno, veremos. Aunque está buena, eso sí. Tu. Se me fue el de la montura. Igual no sé, o sea, me gustó mucho que hayan hecho esto de regalar el set en el servidor de prueba. O sea, está súper bonito el detalle, la verdad. Porque bueno, así ya tenemos como un personaje más decente. Ahora sí. Esto estuvo bien. Estaría bonito que pase con el set de Glory, ¿no? Así me cambio estos anillos y me pongo el manto y con eso puedo matar cualquier cosa. Pero bueno. Turu. Pim. Me quedó lo del gran salón también. Bueno, eso lo vamos a hacer. Prueba las esferas arca. Ok. Vamos a probar las esferas con el set sin ninguna joya. Creo que va así, así y... un punto acá para curarnos y ya estaríamos, ¿no? ¿Esto cuánto pide? Yes, que no nos da. Ponerle una acá. Una al teleport para saltar más rápido y estaríamos, ¿no? Un poquito. Después, bueno, todo lo que sobra son al guardián siempre. Vamos a probar el set. El mal de Diógenes de acumular cosas. Sí soy ese. Soy ese, literalmente soy ese. Calculando serían alrededor de 1850 dólares, locura. Entonces si consigo la montura en el servidor de prueba, ¿puedo vender la cuenta por 1500 dólares? Chance. Ok, así... Y ese mago pequeño. Este sería el set de Dragon sin ninguna joya de cooldown, básicamente, ¿no? Porque no tenemos, estamos chiquitos. Este sería el set de Dragon, básicamente. Sin ninguna joya de cooldown. A ver. Mal. Tampoco está, ¿no? ¿Qué opina la gente que sabe? Mal del todo no está tampoco. Podría estar mejor, sí. Pero bueno. Sí funciona Arca. O sea, de que funciona, funciona. Pero no spamea tanto como con la otra. Con las joyas de cooldown, perdón. Con las joyas de cooldown spamea más. Los tendríamos que probar, la verdad. Abrir en Clemente. Para probar una rondita. O sea, con las joyas de cooldown mejor, pero de que funciona, funciona. A ver, ¿dónde podemos ir? Está decente, es verdad, sí está decente.
O sea, en el mago de Eredur a mí me rendiría un montón conseguirlo así normalito igualmente, ¿eh? Ah, acá estaba buscando el este de Sigrid. Claro, yo creo que un día me puse a hacer Sigrid, ¿no? Ah, miren, tengo 57 piel. What the fuck. ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir? Un jefe en inclemente. Pongámosle. No, ¿saben dónde puedo ir? A ver. Si yo puedo hacer esto solito, mañana me subo la cuenta, ¿eh? A ver. Pero con tranquilidad, ¿qué te digo, coleccionista? Cofres en cata. Acá vamos a probar si puedo. A ver. Con sacar 4 ya estamos literalmente encaminados. Uf. ¿Cuál? Fácil, fácil no está, ¿eh? No está fácil. No está nada fácil. Pasa que mi singularidad tiene muy poco cooldown. O sea, tiene mucho cooldown. Me morí. No. A ver, de que puedo matar, pero claro, me muero también. Ese está siendo el pequeño gran problema, ¿no? Más que nada es lo de la Singu. O sea, tiene mucho cooldown mi singularidad. Tiene 10 segundos. Tiene. El número prohibido tiene. Increíble cómo me sigue a todos lados, ¿no? Ah, no, 15 segundos tiene. Tiene un montón. En la Singu no mato. Ah, miren ese quiteo, ¿eh? Me morí de nuevo. F. Pon esto acá. ¿Hay gente farmeando cofres? No. Pero así con el combo sí. Ahí está. Facilito. A ver, igual si lo perfecciono podría sacar más, ¿no? ¿Hay una estatua que me dé el amuleto de Sargon? Quería todo ya con estatuas. Pero imagínate tener dos, por ejemplo, ¿no? Tener dos joyitas. Con dos joyitas esto ya empieza a avanzar más rápido. O sea, tengan en cuenta que este personaje tiene literalmente 0 joyitas. Quizás con 2 o con 3 la cosa cambia, ¿no? Un poco. Aún así, o sea... Sacamos cofrecitos igualmente. No tengo mascota que recoge gemas, no hay chance. No hay ningún tipo de chance. Pero bueno. Increíble. Liac, no sé qué. Rubí. No, bueno. Triple de clicks, bueno, tengo que dar ahora. Necesito monedas de esto. Para comprarme la mascota, ¿no? Tengo 85, no hay chance. Pero bueno, a ver, ahora que tengo el set, quizás las cosas se ponen un poquito más interesantes, ¿no? Suerte. Porque claro, lo bueno de esta cuenta es que tiene 30.000 pasajes infernales. Ah, polvo tiene un montón. O sea, miren todo el polvo que tiene. Tiene 700k de polvo rúnico. En el duende tiene muchas gemas. Tiene 800k de polvos brillantes. O sea, si yo le metiera vicio a esta cuenta, la puedo sacar como muy potente, ¿no? Por lo que estoy viendo. Lo mismo acá en las runas tengo en plan... Miren todas estas gemas que tengo para fundir. Acá tengo más runas para fundir. O sea, tiene un montón de cositas esta cosa. Pero bueno. Toca aplicarle cariño nomás, ¿no? Para que crezca la nena.
Esto me lo voy a subir. Pero mira, es lo que te digo, ya hago esto, listo, ya me quedé sin oro. Lamentablemente. Pero bueno. Con esto acá. Todo me la podría mejorar. No. Increíble. 1, 2 y 3. Pero bueno. La verdad, súper contento. Me quedó súper bien esto. Y todavía quiere joyas. Saca el hachi. Ojalá. ¿Qué está mejor, Arca? ¿Ese combo o el proyectil sin set? La verdad tendría que probarlo en el campo de batalla. Eso mientras tenía el set lo estaba pensando, la verdad. No sé si tengo... Pasa que no sé si gastar más perlas. Necesito 7 perlas. Tengo una. No, no me da, ¿no? O sí me da. Ah, mira, sí. Ok, vamos a hacer una ronda. Vamos a hacer una ronda con el set de Dragon. Ok, vamos a hacer una rondita. Y les confirmo. ¿Lo sacaste todo en 4 horas o ya lo tenías? Me parece una locura que el servidor de prueba se trate como una cuenta normal. Debería tener todo full para poder probarlo. Es que sí, la verdad que sí. No, el set lo conseguí porque cuando terminas todo el mapa en el campo de batalla, que es donde voy a ir, puedes invocar unas estatuas y ahí están dando el set, partes del set completo básicamente. Pero bueno, esto solamente va a ser en el servidor de prueba, ¿no? Así que bueno, de ahí fue donde lo conseguí. Si no fuera por eso, probablemente ya estaríamos listos. Así que bueno, a ver, vamos a aplicarle con el set de Dragon, así nos quitamos las dudas. Ya vimos que con el set normal lo hicimos, con el proyectil de hielo normal. Ahora vamos a probar con el set de Dragon, a ver si podemos. Como para ver en plan si es mejor, si está peor, lo que sea, ¿no? Lo bueno es que como no necesito el viento helado, ahí está. Puedo poner el guardián en el 3. A ver. Coño. Lo siento como que me cuesta más, ¿no? ¿Qué opina la gente? Uf, me morí, ¿eh? Yo creo que me cuesta más, la verdad. Es que sí. Uf, no me gusta enseñarles esto porque siento que los que no tienen bioquímico no tiene glory, o bueno, algún mago que no tenga glory y quiera conseguir Dragon y no tenga las joyas, va a decir, qué pereza, ¿no? Está malardo esto. Pero bueno, a los que no tengan las joyas les toca conseguirse así la joya. O sea, si no... Pero sí, entre Glory y Dragon, y yo prefiero Glory, la verdad. ¿Qué más? Hasta me están dando ganas de no hacer el evento de Dragon en el de Eredur y esperarme a Glory. Me dan ganas de eso, literal. Dejar el maguito para buscarle Glory. Pero claro, para poder hacer Glory necesitas poder matar en las ruinas ancestrales. Entonces, claro. Dragon es muy buena opción para poder aumentar el daño en las ruinas y con eso poder farmear entraditas a Glory, ¿no? Así que bueno. Tipo, para hacer una necesitas la otra, básicamente. Eso es lo que me refiero. A no ser que puedas hacer ruinas... Coño. A no ser que puedas hacer ruinas... ¿Sin Dragon? Voy a probar, o sea, antes de que empiece el evento voy a probar lo de las ruinas. Si yo puedo hacer ruinas más tranqui con el mago de Eredur sin
Bueno, pará. Igualmente, escuchen. Los que no tienen ninguno de los sets, igualmente te rinde buscar Dragon. Porque Glory se utiliza con el casco de Dragon normalito y con las hombreras mejoradas. Entonces, igualmente hay que buscarlo. Porque claro, yo en mi build principal tengo el casco normal y las hombreras mejoradas. Entonces, por más que no quieran porque piensen que Glory está mejor o lo que sea, igualmente lo tienen que buscar porque se necesita. Es lo que hay. A no ser que digan, bueno, busco solamente hombreras y casco y ya. Que también puede pasar, ¿no? Como en cámara lenta mi set, weón. Tiene como un... Tiene retrasos. Tiene problemitas mi set de Dragon, ¿eh? ¿Te parece a Mariel mi set de Dragon? Vamos a aprovechar que no está. Eliminen el set de Dragon, no hay chance. Ok. Pero sí, el mejorado... Mucho mejor, la verdad, que el normalito sin joyas. El mejorado GOT. A ver. Con permiso. Toque. Opa, ahí lo maté bien, lo maté rapidito ahí, no me costó. ¿Por qué casco normal y no mejorado para la build? Porque vos lo que buscas de esa build es tener ambos bonos. A ver, ya te explico, vamos a tirar el control mental a esto. En el bono de una pieza del set de Dragon vas a tener un 15% más de vida y un 15% más de armadura. Entonces, si utilizas una parte mejorada y otra parte no mejorada, vas a obtener ambos bonos de una pieza. Si tenés las dos piezas iguales, va a contar como set de dos piezas. Entonces, vos lo que estás buscando es el set de, o sea, el bono de la única pieza como tal, ¿no? En este caso uno es 15% de vida, 15% de armadura. Y el de la mejorada sería un 20% de armadura y un 20% más de vida, ¿no? Tuki. Básicamente para ganar mucha más vida y mucha más armadura. Eso es un poquito lo que recomiendo, ¿no? Yo, básicamente. Apilas el bonus dos veces, exactamente. 1, 2, 1, 2. Perfecto. A ver, llegó el momento de la verdad, lo que todo el mundo estaba esperando, ¿no? ¿Podré hacer esto o no? Necesito la arremetida que haga, ¿no? Ahí está. Agradezco por colaborarme. Bueno, igual sí, mirá, le pego bastante. Mirá. No, increíble. Está bien el set bioquímico, O sea, no te deprimas porque sí está bien, Lo maté muy rápido. De hecho, creo que hasta lo maté más rápido sin lo del bono. Hay otro manto. Otro manto. Otro. Buah, increíble. Ahora que quiero piedras, no me va a dar piedras. Hay que buscar el set. Ah, locura. Y otra piedra, increíble. Van a ser más de 10, yo creo, Tristeza, bro, tristeza, pura tristeza lo que hay por acá. Locura, bueno. Incredible. ¿Dónde tengo la música acá? Pero esperen. Si yo
Vengo al banco de trabajo del Drakensang y hago esto. Y esto, no pasa nada, exacto. Imaginan que lo mejoraba, era épico. Otro manto, otro manto, otro manto. Increíble, me está faltando espacio. Perfecto. A vender, taca, tacan, 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 tacan. Lo tenés para los hechizos. ¿Lo estabas usando sin gema? Al manto sí. El manto sí, lo estaba usando sin gema. Porque me estaba rindiendo más utilizar este. Con este tengo más daños. Andaba usando este. Ahora en breve ya lo voy a cambiar, ¿no? Creo que le tengo que poner vida, ¿no? Igual a ver, la build la tengo toda bastante mala. Tengo 1 de daño, 2 de daño. Tengo 2 ítems nomás de daño, increíble. Está todo mal esto, o sea. Después fuera de cámara me toca aplicarle a los hechizos y demás. Así que bueno, people, lo vamos a ir dejando ya por acá. Muchas thank yous a todas las que se pasaron por acá. Tanto a los de Twitch como a los de YouTube. Muchas gracias. Mañana van a tener la guía oficial sobre el evento y todo el resto de cositas. Probablemente después de comer vuelva a aprender, pero solamente en Twitch ya. Así que nada, los que anden por acá en YouTube, ya saben, si me quieren ver en stream haciendo más cositas del evento de Dragon o jugando en el servidor de Agathon o Erur, ya saben, se pasan por Twitch y ahí me van a ver haciendo cositas básicamente. Así que bueno, de nuevo muchas gracias a todos, me voy a almorzar. Nos estaremos viendo en un rato. Que tengan un bonito día y muchas suertes.